Buenas tardes chicos, soy la doctora Claudia Timaná. Hoy día nos encontramos hoy miércoles para hablar de la primera clase de pediatría. Como siempre, ¿no? Vamos a dividirlo, en este caso pediatría, en 3 clases. Hoy vamos a hacer un poquito de control de crecimiento, desarrollo, algunos parámetros antropométricos y vamos a terminar la clase con inmunizaciones, que es de lejos, ¿no? Una parte muy importante y muy consultada siempre. Entonces vamos a empezar con lo que es el crecimiento y desarrollo. Recordaremos que el objetivo, la importancia del control de crecimiento y desarrollo es garantizar una atención periódica, ¿no? Esto es lo más importante. A través del tiempo, uno tiene, pues obviamente por eso el crecimiento y desarrollo tiene un esquema en el cual el paciente, el niño tiene que estar evaluado periódicamente, continuamente, para poder detectar, ¿no? Detectar algún retraso, alguna alteración, algunos factores de riesgo, y lo más importante es que justamente esta detección nos va a ayudar a poder intervenir de manera oportuna, ¿no? De esta forma aminoramos la presencia de algunas patologías o de algunas condiciones que pueden traer secuelas. Entonces, el crecimiento y desarrollo no es tan básico como solamente pesar y tallar al niño, ¿no? O vacunarlo. Engloba en realidad parámetros o aspectos, mejor dicho, mucho más amplios, ¿no? Siempre tenemos que estar alerta de factores psicosociales que puedan afectar a nuestro niño, evaluación no solamente cognitiva, física, sino también auditiva, visual, comprensión. Hay que descartar algunas enfermedades prevalentes, hay que realizar la prevención de anomia y por supuesto que hay que garantizar que se esté cumpliendo el esquema de vacunaciones. Lógicamente está inmerso en la evaluación física, el crecimiento y estado nutricional de nuestros niños, evaluar el desarrollo, si hay algún indicio de maltrato infantil o violencia, salud bucal y algunas veces evaluación ortopédica en casos necesarios. Entonces, tenemos que también diferenciar, ¿no?, los conceptos de crecimiento con desarrollo, que evidentemente son conceptos diferentes. El crecimiento se aboga, digamos, a la evaluación meramente antropométrica de nuestros niños, ¿no?, evaluando peso, talla, y como esto, digamos, se va a traducir en las tablas. Actualmente nosotros manejamos tablas de desviaciones estándar. Antiguamente, cuando yo lo aprendí, cuando hice mi pediatría, todavía manejábamos percentiles, pero por actualizaciones de la OMS y que ya muchos países lo han incorporado, como el nuestro, porque nuestra guía del Ministerio de Salud de Crecimiento y Desarrollo, lo que vamos a encontrar es esto, ¿no?, las tablitas de desviación estándar, que es sumamente sencillo de evaluar. Y diferente del desarrollo. El desarrollo es algo más global, ¿no? Es no solamente la parte física que está inmerso, sino de la esfera neurológica, cognitiva, comprensión, comportamiento, en otras palabras, cómo se va desarrollando integralmente nuestro paciente, evaluando múltiples funciones lógicamente, ¿ya? Entonces son dos conceptos diferentes. ¿Qué debemos saber o qué debemos recordar? Esto ya lo hemos hablado el año pasado, algunos lo recordarán, y es cómo tenemos que tener una idea siempre de cómo se va a ir progresando la ganancia de peso y de talla. Empezaremos por acá, ¿ya? Entonces, como todos sabemos, entre los 3 primeros meses, el promedio de ganancia ponderal es entre 30 y 40 gramos por día en un paciente a término sano, lógicamente, dándonos 1 kilo, 1,2 de ganancia promedio al mes durante los 3 primeros meses. Luego, este es el periodo donde hay una, digamos, ganancia ponderal mucho más acelerada. A partir de ahí en adelante empieza un proceso de, si bien es el periodo de mayor crecimiento, con mayor rapidez a lo largo de la vida de un ser humano, empieza a decrecer. Entre los 4 y 6 meses ya será 30 gramos por día, entre los 7 y 12 meses, coincidentemente con la introducción de la alimentación complementaria, esto puede bajar a 25 gramos por día. A partir del año vamos a ganar 15 gramos diarios, que podría ser un promedio de 400, 450 gramos, o sea, no más de medio kilo por mes, mejor dicho, y entre los 2 y 5 años ya la ganancia será de 10 gramos día, dándonos un 2 a 3 kilos promedio al año. Formas prácticas si es que no tenemos el dato del peso. ¿Cuándo nos va a ayudar esto? Tanto como si tenemos a veces de repente no tenemos a la mano, ¿no?, una balanza donde se le puede hacer la evaluación completa al niño y tenemos que
de repente pues dar alguna apreciación, no será tan exacta, pero de todas maneras, o de repente para efectos de los exámenes, esto sí es muy importante, cobra mucha relevancia porque a veces nos van a dar simplemente una edad, un peso y con eso ya tenemos que llegar a alguna apreciación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos unas mnemotecnias, unas formulitas, mejor dicho, no mnemotecnias, fórmulas que hay que aprenderse. Entre los 3 a 12 meses, vamos a hablar de la edad de meses, más 9 entre 2, ¿no? Por ejemplo, si tuviera un lactantito de 5 meses, ¿cuánto debería pesar? 5 más 9, 14, entre 2, 7. Entonces, promedio, ¿no? Para un niño de 5 meses, 7 kilos, ¿verdad? Muy bien. Entre 1 y 6 años voy a utilizar la edad por 2 más 8. Por ejemplo, 5 añitos, 5 por 2, 10, más 8, 18 kilos. Un niño de 5 años me debería estar pesando 18 kilos en promedio. Y un niño de 7 a 12 años será la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Un poquito engorroso, pero nos va a facilitar mucho en el momento del examen, así que por favor hay que memorizar, ¿ya? Ahora, digamos, como síntesis que podríamos hacer, que también hay que recordar, es esto, ¿no? El niño promedio, cuando nace, va a tener un promedio de 3 kilos, ¿no? Un niño a término, 3 kilos y medio es el promedio, tanto para varones como para mujeres. Entonces se dice que a los 5 meses el niño ha duplicado el peso del nacimiento. Entonces, si este niño nació con 3 kilos, para los 5 meses yo probablemente esté en 6 kilos. Al año va a haber triplicado, este niño que nace con 3, al año estará en 12 kilos en promedio y a los 2 años debería haber cuadruplicado. ¿Ok? Entonces, esta también es interesante, le llamamos esta mnemotecnia así, peso 512, ¿no? Entonces, a los 5 meses duplica, al año triplica y a los 2 años cuadruplica. Muy bien, entonces continuamos, esto hay que repasarlo y hay que recordarlo. En caso de la talla, perdón, creo que por hablar un poco rápido me he equivocado, ¿no? Dije al año 12 kilos, perdón, no, al año 3 por 3, dijimos el ejemplo de los 3 kilos, ¿no? 3 por 3, 9 kilos para el niño que ha nacido con 3 kilos. Y 4 por 3, 12 para los 2 años, ¿ya? Entonces, bueno, simplemente hay que recordarlo, pero esa es la idea, ¿ya, chicos? Muy bien, en caso de la talla, entre los 0 a 3 meses sería 4 centímetros al mes. Entre los 4 a 6 meses, 2 centímetros al mes. A partir de los 7 a 12 meses, 1 centímetro al mes. Entre 1 a 2 años, 10 a 12 centímetros por año. Y entre los 2 y 5 años, 5 a 7 centímetros por año. De la misma forma, tenemos la manera práctica. Si un niño está entre los 2 y 12 años, utilizar la edad en años por 6 más 77. Otra formulita es la edad en años por 5 más 80. Ambas van a llegar prácticamente de manera muy semejante al resultado. Y así como tenemos el peso 512, ¿no? Donde se duplica, triplica y cuadruplica el peso, según la edad que estamos considerando, 5 meses, 1 año y 2 años. En el caso de la talla, se dice que el niño al primer año gana el 50% de su talla de nacimiento. Entonces, si el niño promedio pesa 3 kilos y talla 50 centímetros, la mitad será 25, ¿no? Entonces, para el añito, el niño va a estar promedio una talla de 75 centímetros. Y hacia los 4 años será duplicada la talla de nacimiento. Entonces, para los 4 años estará con 1 metro, ¿verdad? Con 100 centímetros. Perfecto, entonces esto simplemente acá no hay mucho razonamiento, simplemente son valores y algunas fórmulas que, de nuevo les digo, importante recordar. En cuanto al perímetro cefálico, esto lo vamos a evaluar desde que nace hasta los 36 primeros meses. Acá lo que vamos a tener como parámetro es cuánto debe ir creciendo por mes. Entre los 0 a 3 meses máximo debería crecer 2 centímetros mensuales, entre los 4 a 6 meses 1 centímetro al mes y a partir de los 7 a 12 meses sería medio centímetro por mes. Muy importante este dato, hay que recordar que acá sí todavía se mantiene el tema de los percentiles, entonces la normalidad sería entre el percentil 3 y el percentil 97. Por debajo del percentil 3 hablaríamos de microcefalia y por encima del percentil 97 estaríamos hablando de macrocefalia.
Esto nos va a invitar, si tanto tengo micro como macrocefalia, a hacer estudio a través de una ecografía transfrontanelar de qué me podría estar causando esto, ¿no? Hay que ver si son enfermedades, como lo hemos comentado el día de ayer, algunas por ejemplo, ¿no? Podría ser un niño microcefálico en relación a una rubiola congénita, podría ser un niño microcefálico en relación a una cromosomopatía, podría ser microcefálico en relación a que es pequeño para edad gestacional, ¿no? De repente es pretérmino y junto con eso, ¿no? Hay un perímetro cefálico por debajo del percentil 3, etcétera, o por lo contrario, macrocefalia, donde a la cabeza, pues lo primero que yo debería descartar, ¿qué cosa es? Hidrocefalia, ¿no es cierto? La presencia de hidrocefalia. Entonces, ahí sí ya necesariamente hay que tener mayor apoyo diagnóstico, pero en este momento lo que yo necesito que se aprendan es la normalidad entre P3 y P97 y el crecimiento promedio de 2 centímetros por mes, ¿no? Entonces, si yo tengo un chiquito que nace con un perímetro de 33 y lo veo al mes y ya está midiendo 36 y medio, pues eso definitivamente no es normal. Entonces, yo tengo que derivar a neurología, pedir algunos exámenes, etc. Muy bien, entonces una vez que yo tengo el peso y la talla de mi niño, ¿sí? Entonces esto yo lo voy a interpretar. ¿Cómo lo interpreto? Utilizando unos indicadores, ¿no? Indicadores de crecimiento. Para esto, clásicamente, a través de los años, tenemos el indicador más global, que solamente me va a dar el dato de si el niño está en desnutrición o no. No me habla de temporalidad, no sé si es algo agudo o crónico, solamente sé que está desnutrido. Ese es el parámetro del peso para la edad. El estado nutricional actual me va a hablar de, mejor dicho, el indicador, el índice va a ser el peso para la talla, ¿no? Y talla para edad va a ser el crecimiento longitudinal o también conocido como desnutrición crónica o también como talla baja. Entonces, cada uno de estos parámetros va a tener varios sinónimos. ¿Qué es lo importante? Que ustedes recuerden que siempre se va a utilizar un parámetro que puede cambiar, o sea, muy voluble, contra un parámetro que no es tan sencillo y no es tan fácil, o sea, es más constante en otras palabras, ¿no? No es tan voluble como el primero. ¿Cómo es eso, doctora? Por ejemplo, peso para la edad, que es lo más global, es el peso, que lógicamente es mucho más sencillo o es más plausible de que varíe versus la edad, que es un parámetro que es si tiene 5 años, tiene 5 años, ya está, se acabó, ¿verdad? Entonces, es un parámetro que cambia contra uno que no. Eso me da indicación de si hay desnutrición. Este es un parámetro que se utiliza sobre todo para hablar de desnutrición a nivel de continentes, de países, ¿no? Solamente como un indicador muy inespecífico. En cambio, ya en mi práctica clínica, a mí no me interesa solamente saber si estás desnutrido, sino si esto es algo agudo o algo crónico que se reudizó, yo necesito saber eso para ver qué conducta voy a tener. Para eso, entonces necesito estos indicadores, peso para la talla y talla para la edad. ¿Qué es más plausible que varíe primero, el peso o la talla? Lógicamente, para que algo afecte la talla, tiene que derivar en que haber afectado mucho más tiempo al paciente. Entonces, por eso yo voy a contrastar el peso, que es más plausible de variar, contra la talla, ¿no? Que obviamente tendría que, para alterarse, ser algo mucho más crónico. Eso me va a dar agudeza, ¿no? Yo voy a hablar de si está afecto, desnutrición aguda severa, ¿no es cierto? Emaciación es otro sinónimo que yo puedo utilizar. Y por último, talla para la edad, donde podría afectarse la talla en el tiempo y obviamente la edad, que es una constante. Esto me hablará del crecimiento longitudinal, también le puedo llamar desnutrición crónica, también le puedo llamar talla baja, también le puedo llamar falla de Medro, ¿no? Son sinónimos que ustedes tienen que considerar porque a veces en los exámenes te pueden poner un sinónimo, ¿ya? ¿Desde cuándo se valora esto? Desde los 29 días en el primer control del primer mes, ¿no? Obviamente hay parámetros basales desde que nace y periódicamente lo voy a controlar hasta que cumple los 5 años. Y el perímetro cefálico, que es hasta los 3 añitos. Entonces, todo lo que hemos hablado de peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad, no hay cosa más simple que
ver, ¿no? En la tablita por ejemplo, la edad del niño, de repente tiene 1 añito, ¿no? Cómo está su peso, de repente está pesando 7,5 kilos. Para el año, simplemente veo dónde cae, en qué desviación se ubica a este paciente, y eso lo traigo a esta tabla. Entonces, la normalidad, ¿cuál es? La desviación estándar más -2. Más -2 desviación estándar es la normalidad. Peso para la edad, peso para la talla, talla para edad. En el caso de peso para la edad, que es donde estamos hablando en este momento, que es el indicador más inespecífico y global, hablaremos de si está entre la -2 y -3 desviación estándar, ¿no? Con respecto a la media, ¿no es cierto? Es un bajo peso. Y si hay -3 desviaciones estándar, o sea, más negativo, por debajo de la -3 desviación estándar, hablaremos de un desnutrido severo. Ahora, más 2 desviaciones estándar, estaríamos hablando de sobrepeso. Muy bien, en el caso del peso para la talla, donde hablamos de agudeza, entre la desviación -2 y -3 hablaremos de desnutrición aguda. Si estamos por debajo de la desviación estándar -3, estaremos hablando de desnutrición aguda severa. ¿Ok? Muy bien. Y por último, si vamos al parámetro de que traduce mayor cronicidad, que es la talla para la edad, hablaremos de entre -2 y -3 talla baja, por debajo de -3 desviaciones, talla baja severa. Y lo contrapuesto, ¿no? Si es que hay más de 2 desviaciones estándar, hablaríamos de sobrepeso y alto o obesidad o muy alto. Muy bien. Entonces, acá, ya solamente acá hemos puesto estas son las gráficas de la OMS, que son las mismas que figuran en nuestra guía MINSA, ¿no? Donde están los 3 indicadores antropométricos y tanto tablas diferenciadas para varones como para mujeres, y ya solamente aparecen desviaciones estándar. Muy bien. Entonces, acá está, ¿no? Simplemente yo ubico a mi paciente, donde ha quedado, de repente por acá, ¿no? Entonces, yo acá interpreto en -2 desviaciones estándar, que es el parámetro peso para la talla, ¿no? Entonces, me ubicaré acá tal vez en desnutrición aguda. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a evaluar en cada paciente. Entonces, esto ya lo hemos dicho. Peso para la edad es nutrición global, peso para la talla es nutrición aguda, talla para la edad es nutrición crónica. Y un dato más, si yo quiero evaluar índice de masa corporal, este es el indicador que me va a evaluar sobrepeso y obesidad. Ya, principalmente en niños mayores de 2 añitos, de 2 años a 5, utilizo el IMC. En el caso del peso para la edad, lo que antiguamente se utilizaba cuando hablábamos de los percentiles, uno lo obtenía, ¿no? Del peso actual por 100 entre el peso ideal para el percentil 50. Esto en realidad, como les digo, ya quedó en desuso, ¿no? Lo que utilizamos ya son desviaciones estándar. Y acá vamos a aprovechar solamente para recordar, ¿no? Desnutrición global, peso para edad, peso para talla, desnutrición aguda o emaciación, y la talla para edad, retardo del crecimiento, también le llamamos falla de Medro o también le conocemos como talla baja. Muy bien, hasta ahí hemos recordado un poquito la parte de los parámetros antropométricos. Ahora vamos a hablar un poco de la erupción de los dientes. Acá tenemos que los primeros que van a brotar, van a erupcionar, es en la arcada inferior, ¿no es cierto? En la arcada inferior, los incisivos centrales que pueden brotar entre los 6 y 10 meses. Posteriormente vamos a tener los incisivos centrales superiores que pueden erupcionar entre los 8 y 12 meses. Luego, a partir de ahí, es como si fuera una línea media que van a ir empezando, ¿no? A brotar desde la línea media hacia afuera, ¿no? En ese orden. Entonces, primero empezamos en la arcada inferior, luego la superior, y a partir de ahí siempre van a ser primero la arcada superior, ¿no? Luego salen los incisivos laterales, los caninos, primera, segunda molar. Acá están más o menos cuando erupciona. Acá lo importante, lo que se recalca es el tiempo promedio en que brotan los primeros dientes, ¿no? Entonces, incisivos centrales inferiores, o también conocidos como los incisivos centrales maxilares, también se los pueden colocar así en la pregunta del examen, y el promedio de tiempos entre los 6 y 10 meses. ¿A partir de cuándo podríamos hablar de un retardo en la erupción dentaria? Esto se puede presentar a partir de los 13 meses. Entonces, si yo paso el año de vida, los 13 meses en adelante,
y no ha habido el brote de ningún dientecito, entonces yo hablaría de un retardo en la erupción. Y lógicamente esto sí ya sobrepasa, digamos, nuestro campo, ¿no? Esto ya tiene que ser evaluado por odontología, porque tienen que tomar radiografías, etcétera, y ver qué podría estar impidiendo, ¿no?, este brote normal. En la evaluación del desarrollo, ya estamos avanzando y llegamos al desarrollo, teníamos 3 tipos de test conocidos, como la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, el test de evaluación del desarrollo psicomotor, o también conocido como TEPSI, y el que nosotros utilizamos actualmente, que es el test peruano de evaluación del desarrollo. Ya es importante que sepan que este es el que nosotros utilizamos. De acá, a través de los años, solamente en los banqueos más antiguos, por ahí alguna vez hubo una pregunta, ¿no?, acerca de estos dos test, ¿no? De los últimos años ya realmente no he encontrado ninguna pregunta, pero igual está ahí el dato, ¿no? Qué cosa evalúa el test de evaluación del desarrollo psicomotor, que va de 0 a 24 meses, y que hay 4 áreas de evaluación: lenguaje, social, motor fino y motor grueso. El TEPSI, que es la test de evaluación del desarrollo psicomotor, va de 2 a 5 años y 3 áreas: coordinación, lenguaje y motricidad. El más importante, que es el que nosotros utilizamos, ¿no?, es el que se evalúa para los 0 a 30 meses, que es el test de evaluación del desarrollo, el test peruano, mejor dicho, donde es el más amplio porque consta de 12 hitos del desarrollo, donde vamos a evaluar el control de la cabeza y el tronco sentado, control de cabeza y tronco en rotaciones, control de cabeza y tronco en marcha, uso de brazos y manos, visión, audición, lenguaje comprensivo y expresivo, comportamiento social, alimentación, vestido, higiene, juego, inteligencia y aprendizaje. Entonces, sí, tienen que recordar que este es el que utilizamos actualmente. En la periodicidad de los controles hay que recordar que cuando el niño nace, en los primeros 28 días de vida, el bebé debe tener 4 controles inicialmente, ¿no?, en este periodo, en este primer periodo. 2 días posalta a los 7, 14 y 21 días. Ahí se dan los 4 primeros controles. Una vez cumplido el primer mes de vida, debe ir al control de crecimiento y desarrollo una vez al mes hasta que cumple los 12 primeros meses. Pasado el añito de vida, entre los 12 y 23 meses, o sea, entre el año y los 2 añitos, va a tener controles 6 veces al año, o sea, dejando, ¿no?, cada 2 meses va a tener un control. Y ya por último, desde los 2 años hasta que cumple los 5, van a ser 4 controles al año, o sea, de manera trimestral. Bien, entonces en prematuros y o bajo peso, esto sí puede ser variable, pueden adelantarse, ¿no?, de acuerdo también a qué tan inmaduro es y a los protocolos de seguimiento del prematuro de las unidades. Muy bien, entonces ahora ya vamos a una parte más interesante, más importante y que deben recordar más. Les pido que nos pongamos mucha atención acá, porque de acá van a venir un montón de preguntas para los exámenes, ¿ya? Esto sí, actualmente todavía lo siguen preguntando bastante. Entonces, ¿cuáles son los hitos de desarrollo? A los 2 meses, la sonrisa social. Esta sonrisa social, desde que el niño nace, cuando está durmiendo, puede tener un reflejo, ¿no?, una sonrisa como reflejo. Generalmente se da cuando está dormido. En cambio, a partir de los 2 meses en adelante, ya la sonrisa social es una sonrisa en respuesta a un estímulo, ¿no?, que generalmente es el estímulo que le da el cuidador principal, ¿no?, la mamita. La mirada va a conservar un ángulo un ángulo de menos de 90 grados. Hacia los 3 meses va a empezarse ya a consolidar el control cefálico. Por ejemplo, ¿no?, acá, ¿no?, yo suspendo al bebito y acá, por ejemplo, evidentemente no hay nada de control cefálico, ¿no?, la cabeza prácticamente se cae, ¿no? Cuando ya hay control cefálico, acá la cabecita tiene que ir suspendiéndose en conjunto, en una línea, ¿no?, en conjunto con la espaldita, ¿no?, cuando yo voy incorporando al niño. Entonces, esto ya se debe lograr, el control cefálico, a los 3 meses. Probablemente este bebé tenga mucho menos tiempo. La mirada va a tener un ángulo de 180 grados en promedio y ya puede emitir algunos gorgojeos. Puede coger algunos objetos por breves segundos, pero luego rápidamente, digamos, se le va a caer. Entre los 4 a 5 meses va a haber un control torácico
con apoyo, ¿no? Por ejemplo, acá ya el niño ya tiene un cierto control torácico. Al inicio generalmente todavía hay que apoyar, uno mismo tiene que ayudarlo, o puedes poner almohadones y todavía se apoya hacia adelante, hacia atrás, como vemos en esta figura. Coge objetos con ambas manos, pero todavía no las intercala, ¿no? O sea, no es que lo pase de un lado a otro, sino que tú le das una sonajita y una pelotita y en cada mano está, ¿no? Acogido con cada mano, pero ahí los tiene. Va a carcajearse, puede llorar para conseguir algo. Ya si tú le llamas Pablito, ya ¿no? se sobresalta, reacciona hacia donde tú le estás llamando, reacciona a la voz, reacciona a los ruidos, ¿no? Va a decir agú, muy bien. Y a los 5 meses, el dorso recto con apoyo, pero con las manos hacia adelante, ¿no? Entonces, todavía se mantiene el hecho de que tiene un control torácico de los 4 o 5 meses con apoyo. A partir de los 6 meses, ya este control torácico debería ser sin apoyo. Como mucho, entre los 6 y 7 meses, pero ya no más, digamos, ¿no? O sea, ya debe haber este hito completamente, debe haberse logrado. Puede rodar sobre la cama, ¿no? Siempre les cuento en las clases de que a partir de acá es donde hay muchos accidentes, muchas mamitas que vienen en la madrugada porque lo dejó un momento en el sofá, en la camita, y va a traer una cosa de 2 segundos y el bebé, ya que se rueda sobre sí mismo, termina en el piso, ¿no? Acuérdense, a partir de los 6 meses. Transfiere objetos de una mano a otra, ya los puede traspasar por la línea media e inicia el silabeo. A partir de los 7-8 meses ya sí o sí, ya el control torácico ya se ha completado. Puede decir pa, da, ma. No está diciendo mamá, no está diciendo papá. Está todavía silabeando. Y este es un ítem muy importante también que reconoce extraños, ¿no? Entonces, 7-8 meses va al pediatra y ya desde que está afuera con su mamá, abren la puerta, te toca entrar y el bebito ya cambia su expresión y empieza a llorar, ¿no? Y todavía ni se han sentado la mamá en el consultorio. ¿Y es por qué? Porque reconoce que somos una persona que no es de su entorno, ¿no? No es un rostro conocido, no es un entorno conocido. Este es muy importante este ítem, ¿ya? Entre los 9 y 10 meses va a ser una pinza pulgar torpe incompleta. Camina apoyándose de las cosas, comprende el no y dice papá, mamá, pero todavía indiscriminado. O sea, yo puedo decir papá, pero no estoy llamando al papá. Estoy todavía, ¿no?, en este proceso del desarrollo del lenguaje. Es de manera indiscriminada. Entonces es importante la pinza incompleta, que ella dice no, ¿no? Muy bien, a los 11 meses ya logra hacer una pinza fina y va a obedecer órdenes muy simples, puede imitar gestos. Un niñito de 11 meses, ¿no?, que ya está, por ejemplo, sentadito, se está parando, entonces tú le puedes decir, dame el biberón, dame el peluche, dame la pelota, y el bebito te va a alcanzar lo que tú le estás pidiendo, ¿no? Algo muy sencillo, pero ya te está obedeciendo las órdenes. A los 12 meses va a caminar solo, va a tener pobre equilibrio, va a caminar solo, pero todavía amplía la base de sustentación, ¿no?, con las piernitas abiertas. Ya dice papá, mamá, señala y ofrece objetos, ¿no? Quiere un juguete, quiere la leche, quiere un pan, entonces te va a señalar. Marca con un lápiz, ¿no?, haciendo con un marcador grueso, puede hacer garabatos, trazos, ¿no?, una hoja, si es que uno lo invita a hacer esto. Entonces, hasta aquí los 12 primeros meses. Muy importante, chicos. Algunos ítems de acá que se recogen como, digamos, factores, no son que sean predictores necesariamente, pero que sí no son alertas, son alarmas, sobre todo, por ejemplo, ahora que se habla mucho del espectro autista, ¿no? Se dice, según los estudios, que son niños que cuando han vuelto, digamos, a evaluar cómo fue el desarrollo y el seguimiento de estos niños, fueron niños que no tuvieron una sonrisa social, fueron niños que no desarrollaron digamos, el reconocimiento de los extraños, ¿no? Entre los 7 y 8 meses ya debería haber una reacción del niño, es esperable, es normal, no hay que molestarnos porque el niño llore, porque nos mira, eso es lo normal. Lo anormal sería que pase consultorio como si nada, 9, 10, 11, 12 meses, y uno lo carga, uno es completamente extraño y el niño completamente indiferente, ¿no? Eso no es normal. Entonces, estos se han visto que son algunos
hallazgos que se ha evaluado en niños que ulteriormente luego van a desarrollar, ¿no?, algunas otras sintomatologías y finalmente se les cataloga como espectro autista, ¿ya? Entonces ahora llegamos a los 15 meses y acá ya, como ya hacía su pinza pulgar completa, ¿no?, a partir de los 11 meses, 12 meses, ya esto se va consolidando. Acá ya empiezan, por ejemplo, en lo que son las sesiones de estimulación temprana, ¿no?, este famoso ejercicio donde en algo que tenga una boca medio pequeña, estrecha, tienen que empezar a insertar algunos objetos. Puede arrastrar juguetes, puede identificar figuras de objetos comunes. A los 12 meses, 21 meses y 24 meses hay 3 características importantes que también suele ser muy preguntado en los exámenes, ¿no?, nacionales. En los de 18 meses, el niño tiene la capacidad de apilar una torre de 3 cubos. A los 21 meses va a tener la capacidad de apilar una torre de 5 cubos. Y a los 24 meses, o sea, a los 2 añitos, una torre de 7 cubos. ¿Ya? Entonces, esto hay que tratar de recordarlo, es simplemente memoria, pero hay que hacerlo. A los 18 meses arma la torre de 3 cubos, ya puede correr, que no es simplemente que camina rápido, no, sino realmente está corriendo, se levanta solo, se incorpora solo, esto también alguna vez lo han preguntado, imita tareas simples, defiende sus juguetes, avisa sus necesidades, sube escaleras, pero no alterna los pies y con apoyo. Entonces, un niñito de 1 año y medio más o menos, ¿no?, lo que va a hacer es subir, se va a coger de la baranda y si empieza a subir con el piecito izquierdo, con el pie izquierdo los 5 escalones, empieza con el izquierdo, empieza con el izquierdo, empieza con el izquierdo, no alterna. A los 21 meses apila la torre de los 5 cubos, corre, comprende frases sencillas, consecutivas, el juego va a ser en paralelo, todavía no presta, ¿no?, todo es mío. A los 24 meses apila la torre de los 7 cubos, sube escaleras y ya alterna los pies, ¿no?, alterna los pies, ya no necesita apoyo, ya lo hace por sí mismo, desenrosca la tapa de un frasco para mirar adentro, usa pronombres inapropiadamente, ¿no?, de 2 órdenes más o menos, algunas frases de 2 órdenes puede decir. A partir de los 30 meses va a ser un puente de 3 cubos, a los 30 meses, sube escaleras solo alternando los pies, monta un triciclo a partir de los 30 meses, ¿no? Por eso yo siempre digo, para que uno lo recuerde, ¿no?, 3 años ya puedes regalar un triciclo. Copia una cruz, entiende los juegos grupales, puede ya tener la capacidad de prestar juguetes y puede llegar a decir hasta 250 palabras distintas, ¿no? A los 4 años ya coopera con su vestimenta, botona, desabotona, puede copiar un círculo, colorea, tiene ya la capacidad de hacer un juego cooperativo y de roles, ¿no? Mamá, papá, hermano, hermana, profesor, ¿no?, tuvo el profesor, ella la alumna, entonces comprende este tipo de juegos. Y a los 5 años ya realiza un juego de competencias, tiene la capacidad de sostener un lápiz en trípode, por eso que a los 5 años uno de los desarrollos que hacen en los nidos, ¿no?, es justamente en la educación inicial, es que ella escribe su nombre, ¿no?, en los 5 años. Y sí, ahí está, escribe el nombre. Entonces, todo esto, chicos, por favor, hay que recordarlo. También tienen que recordar que, como un dato que les quiero dar para el efecto de los exámenes, es que no sean, en este sentido de los hitos del desarrollo, no cierren tanto la mente, porque muchas veces van a venir preguntas por decirles, ¿no? Un niño que a los 24 meses sube las escaleras con un pie, mete frijoles en un frasco, pero tú dices, pero eso fue a los 15 meses, eso fue a los 21, y logra armar una torre de 7 cubos. Entonces tú te tienes que ir por el dato que requiere mayor madurez para desarrollar. Me dejo entender, no te vas a ir por el primero, ¿no? No te vas a ir porque, bueno, como mete un frijol en un frasco, tiene 15 meses por lo menos, pero a los 15 meses podría armar la torre de 7 cubos, lógicamente no, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ándate por el que te aporte mayor tiempo de vida del niño. Porque ese, obviamente, si ya tiene 24 meses, lógicamente todo lo que está hacia atrás es algo que ya lo ha desarrollado antes, ¿sí? Entonces, con ese enfoque te invito a que trates de responder las preguntas de desarrollo.
Seguimos cambiando un poquito el tema, ahora llegamos a leche y lactancia humana. Esta primera parte como es medio introductoria, hay varios temitas así un poquito dispersos, que generalmente se tocan pues en las primeras etapas de pediatría y puericultura, ¿no? Entonces tenemos en cuanto a la leche humana, que la madre necesita el estímulo, el principal estímulo todos sabemos que es la succión del pecho materno, ¿no es cierto? Esto va a generar un estímulo a nivel neurológico, a nivel de la secreción de hormonas en la madre, ¿no? A través de la hipófisis, ¿no? Este estímulo llega hacia la hipófisis y la hipófisis va a tener una respuesta en cuanto a la secreción de dos hormonas, como es la prolactina y la oxitocina. Entonces, la prolactina es la que va a encargarse de estimular la secreción láctea, ¿no? Por las glándulas mamarias, y la oxitocina es aquella que va a encargarse de la eyección de esta leche, ¿no? El reflejo de eyección. Ahí es la oxitocina, donde va a contraer las células musculares de los alvéolos de las glándulas mamarias y por ende va a liberarse o excretarse la leche materna. En cuanto a la leche materna, esta todos sabemos que va variando a través del tiempo. Los 5 primeros días lo que se tiene es una secreción amarillenta clara, que se le conoce como calostro, o también la leche de oro, porque si bien tiene una cantidad muy pequeñita de tan solo unos cuantos centímetros por día, llegando hacia el cuarto o quinto día como mucho 50 mililitros en 24 horas, ¿no? Entonces una secreción realmente pequeña, escasa. Este pequeño volumen tiene componentes muy importantes, en el cual se destaca la inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Entonces, en estos primeros días en que el sistema inmunológico del niño todavía está incipiente, inmaduro, así sea un bebé a término, es inmaduro, lo primero que la naturaleza quiere es proteger a este niño. ¿Cómo? Revistiendo de inmunoglobulina A todo el tracto gastrointestinal, que es una de las primeras puertas de entrada de diferentes microorganismos. Entonces, por eso se dice que el niño que lacta, y sobre todo es una lactancia materna exclusiva, es un niño protegido con muchos menores índices de ¿qué? De diarreas, ¿verdad? Porque está ya todo su epitelio colonizado y revestido de inmunoglobulina. Obviamente no es la única defensa, hay otras células vivas, natural killer, macrocitos, macrófagos, que también son pasados a través de la leche materna, por eso que la leche materna es un tejido vivo, ¿sí? Es un compuesto con muchos componentes vivos. Hay proteínas, hay vitaminas, hay minerales y va a permitir que el neonato desarrolle lo que es la succión, deglución y respiración, ¿no? Para que una succión sea efectiva, tiene que haber una combinación de succión, deglución y respiración, todo en conjunto. Luego, a partir del quinto día, en promedio hasta el día 15, hasta las 2 semanas, tenemos la leche de transición. Acá lo más importante es que el volumen aumenta de manera significativa. A partir del quinto día se le conoce como la baja de leche, que le han puesto tercero, pero es entre el tercer quinto día promedio, días antes, días después, pero es un promedio de tiempo donde de 50 mililitros progresamos a 300, 400 mililitros por día, ¿sí? Entonces, esta es una información que siempre se le transmite a las madres porque los primeros días ellas están preocupadas, a veces ya te están pidiendo la fórmula, simplemente por el hecho de que ven que la secreción que tienen es muy escasa, ¿no? Entonces, acá va la parte informativa, la calma y explicarle que es un proceso fisiológico y que entre el tercer, cuarto, quinto día sus mamas se van a ingurgitar, se van a llenar y la cantidad de leche va a aumentar exponencialmente. Acá ya empieza a haber un mayor, componente de grasas, lactosa y calorías. Y por último, la leche madura, que es a partir de las 2 semanas en adelante, donde tranquilamente pueden llegar entre 500 y 800 mililitros por día promedio. Acá ya, básicamente va a ser una maduración progresiva, los componentes de la leche materna continúan cambiando y continúan variando, ¿no? En proporciones, pero obviamente esto es lo que va a permitir el desarrollo del niño. Entonces, calostro de unos 5 días, máximo 50 mililitros por día promedio. Transición entre el quinto y día decimoquinto, donde ya aumenta la cantidad el volumen de esta leche y a partir de las 2 semanas en adelante la leche madura. Continuamos, chicos, con desnutrición.
volvemos a desnutrición, creo que esta la debimos haber puesto un poquito antes, pero bueno. Acá en desnutrición lo que tenemos que ver es, digamos, estos son como fenotipos de desnutrición clásicos, antiguos, ¿no? Donde por la clínica que presentaba el paciente, por el tiempo de instalación en que la desnutrición se había afectado al niño, teníamos dos prototipos de desnutridos. El niño con kwashiorkor y el niño con marasmo. Hablaremos primero del niño con kwashiorkor. El niño o el síndrome tipo kwashiorkor, ¿qué cosa era? Es una desnutrición energético proteica, donde el tiempo de instalación en relación al marasmático es mucho más corto. Entonces, generalmente son niños no tan chiquititos, de 2 años en adelante, o sea, son infantes, donde la desnutrición se ha instalado de manera aguda. No ha habido tanto tiempo para la adaptación de este niño, ¿sí? Porque se entiende que al inicio de su vida había tenido, digamos, un aporte nutricional más adecuado, pero ante un evento agudo y el niño ya experimenta este déficit principalmente proteico. Vamos a tener, por ende, la pérdida de las proteínas, la pérdida de la presión oncótica, ¿no? Entonces, la albúmina entre varias proteínas va a verse disminuida. ¿Esto a qué va a invitar? A la presencia de tercer espacio. Entonces, va a haber edemas generalizado, porque vamos a encontrar hipoalbuminemia, hipoproteinemia. El niño puede tener la carita, el rostro tipo edematoso. La emaciación puede estar, digamos, significativa, pero no es lo que llama tanto la atención en comparación con el niño marasmático, ¿no? Donde está completamente consumido. Va a haber un adelgazamiento muscular, porque ¿de dónde se está obteniendo las proteínas para este niño? De la masa muscular. Las dermatosis, las lesiones y las alteraciones del cabello son muy comunes porque recuerda que ha habido poco tiempo de instalación y poco tiempo de adaptación. Entonces puede tener muchas lesiones a nivel cutáneo, también puede haber alteraciones de hipovitaminosis, puede tener el cabello quebradizo, débil, adelgazado, signo de la bandera, que es cuando está medio rojizo, ¿no? La hepatomegalia es muy frecuente, puede estar el niño letárgico, apático, y la respuesta al tratamiento felizmente es considerablemente más rápida que en el caso del marasmático. El marasmático, por otro lado, va a tener una desnutrición calórica, principalmente energético-calórica. Es un desnutrido crónico donde la desnutrición se ha instalado, digamos, de un niño más pequeñito, menos de 18 meses, ya ha estado, ¿no? Dentro de los primeros 18 meses, mejor dicho. Acá vamos a encontrar a un niño generalmente dentro de las características físicas. Emaciado significa consumido, ¿no? Sin mayor cantidad de tejido, de tejido graso, de tejido subcutáneo, va a estar caquéctico. Podemos encontrar en la piel, si hacemos como un examen de la turgencia de la piel, ¿no? El pliegue cutáneo va a estar con pliegues sueltos, sino el pantalón significa que no hay una buena recuperación de la turgencia de la piel cuando uno hace, ¿no? la repliega, o muy lenta en todo caso. Va a haber una depresión marcada de la grasa subcutánea y la masa muscular. Podemos encontrarlo con piel seca, el cabello quebradizo. La hepatomegalia no es tan frecuente. El estado psicomotor es de un niño alerta, irritable, alguna vez se lo describe. No va a haber edemas. La anemia puede haber o no, pero generalmente no es tan grave, ¿no? Como en el caso, no es tan marcada como el caso del kwashiorkor, y la recuperación sí va a ser mucho más lenta. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la pubertad y la clasificación de Turner, que ya todos la conocemos, pero siempre es importante y relevante poder recordarla. El estadio 1 tanto para varones como para mujeres, siempre va a ser la fase prepuberal, ¿no? Donde todavía no hay desarrollo ni de la mama, ni el escroto, pene o vello. Entonces estamos en el estadio 1 prepuberal. El estadio 2 es, digamos, algo muy importante en el caso de las mujeres porque se va a dar la aparición del brote mamario, marcando con este punto el inicio de la maduración sexual en las mujeres. A partir de ahí también se va a dar la pubarquia, donde puede empezar incipientemente la aparición de un vello púbico liso, mínimamente pigmentado alrededor de los labios mayores.
En el estadio 3 se eleva la areola y la mama, pero todavía todo en un mismo plano. El vello se hace un poco más oscuro, más concentrado, pero todavía la pigmentación no es muy importante. En el estadio 4, tanto la areola como el pezón se separan de la mama, dando una segunda elevación. Y en el caso del vello, esto es muy parecido al del adulto, ¿no? O sea, ya muy rizado, más concentrado, pero la distribución todavía solamente está alrededor del triángulo, ¿no? Y en cambio en el estadio 5 ya es una mama completamente de la adulta, y el vello púbico ya tiene una extensión incluso hacia la cara interna de los muslos. Entonces acá lo que hay que recordar principalmente es que el brote o el botón mamario va a aparecer en el Turner 2, estadio 2, y es donde marca el inicio de la maduración. En el caso del varón, igual, estadio 1 es prepuberal. En el estadio 2, lo que marca el estadio 2 es el agrandamiento de los testículos, escroto y testículos. El pene todavía es infantil y la piel escrotal es más roja, delgada y rugosa. A su vez, un poquito, digamos en tiempo, en temporalidad, un poco después viene la pubarquia, donde el vello es escaso, lacio y ligeramente pigmentado en la base del pene, similar al de la mujer. Acá coincide el estadio 2 de Turner, que es el agrandamiento del escroto y de los testículos, mejor dicho, de los testículos principalmente, con el inicio de la maduración sexual en los varones, ¿sí? Entonces, si me preguntan qué cosa inicia o qué marca el inicio de la maduración sexual en el varón, sería el agrandamiento del volumen testicular, que es el Turner 2. En cambio, acá en el Turner 3, donde ya se da el aumento o el agrandamiento de la longitud del pene, o sea, ya deja de ser infantil y se agranda, el escroto grueso, más grueso, rugoso, pigmentado, el vello se hace más púbico. En el Turner 3, lo que va a coincidir es con la espermaquia. La espermaquia es un paralelo con la menarquia, ¿no? La menarquia es la primera menstruación en la mujer, en la dama. La espermaquia es la primera eyaculación del varón, ¿no? En su vida ya prácticamente completamente madura desde el punto de vista sexual, ¿no? Entonces, de los caracteres sexuales. Entonces, el estadio 3 en el varón también es importante que lo recuerden, porque acá se da el agrandamiento de la longitud del pene, ¿no? Y con este momento coincide con la espermaquia. El estadio 4, el agrandamiento del pene ya se hace más en diámetro, testículos y escroto, pigmentación escrotal aumenta, el vello púbico igual es ya muy parecido al del adulto, más rizado, más concentrado, pero su distribución todavía es acá, por el triángulo. En cambio, en el número 5, estadio 5, ya la distribución se va hacia la cara interna de los muslos, hacia la línea alba, y ya son genitales del adulto. Muy bien, entonces eso es importante que recordemos, ¿no? Ambos estadios 2 de Turner coinciden con lo primero, digamos, el inicio de la maduración sexual, ¿ya? Muy bien, chicos, y con esto vamos a llegar a inmunizaciones. Respiramos un poquito, nos tomamos un poquito de agua, ¿ok? Y empezamos. Este que estamos presentando es el último esquema de vacunación según normativa MINSA que fue publicado en el 2022, ¿sí? Y en el 2022 hasta la fecha no ha habido han habido algunas, digamos, ampliaciones, sobre todo en cuanto al BPH, pero no han vuelto a publicar una norma técnica completa como lo fue en el 2022. Igual que otras situaciones que siempre les comento, en cuanto a inmunizaciones, también siempre hay actualizaciones, de repente ahorita que estamos en enero, hasta que llegamos al examen en junio, julio, ¿no? Junio generalmente, podría darse una actualización y esto volver a cambiar si todo es posible, ¿ya? Entonces esto siempre hay una posibilidad de cambio, de incorporación, de mejorías, ¿ya? Entonces, como esta es la del 2022, entonces estamos vigentes hasta este año, ¿ya? Acá, bueno, no han cambiado el esquema regular de vacunación 2024, 2025 se está manteniendo. Todavía, como les digo, no hay una actualización, entonces no hay un cambio de este último temporada,
¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es el esquema de inmunizaciones. Este es un poquito tedioso si es que no tenemos la familiaridad, vamos a ir explicándolo poco a poco y lógicamente es súper importante que esto sí tienen que memorizar cómo es el calendario, ¿ya? Entonces, cuando tenemos a un recién nacido, hay 2 vacunas que deben ser aplicadas. Según nuestra norma técnica, nos menciona que ambas idealmente deben ser dentro de las primeras 24 horas de vida. Si puede ser antes de las 12, mejor. Pero en general se toma el concepto de las 24 primeras horas de vida. Y es la vacuna anti-hepatitis B y la vacuna que es la BCG, que es el Bacilo Calmette-Guerin, que va y nos protege, y el objetivo de su inmunización es proteger al paciente, el niño, de las formas graves de la tuberculosis, ¿no es cierto? Como es la MECTEB o tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. Entonces tenemos tuberculosis miliar y tuberculosis meningia. Muy bien. ¿Qué vamos a detallar sobre la hepatitis B? La hepatitis B debe ser inmunizado antes de las primeras 24 horas de vida en todo recién nacido. La norma nos establece que tenemos un máximo de 7 primeros días para vacunar, para inmunizar a un niño, solo si es que este niño tuvo un parto domiciliario. Solo los 7 primeros días. ¿Cuál es el objetivo? Pasado esta temporada, pasado este tiempo, ya simplemente no se le va a colocar, o sea, pierde esta vacuna, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la inoculación de esta vacuna? Es proteger la transmisión vertical de la hepatitis B, ¿sí? O sea, yo, mamá gestante, que soy portadora de este virus, puedo transmitir, ¿no? De manera vertical a mi bebé, a mi recién nacido, a mi hijito, ¿no? Entonces, es para para evitar la transmisión vertical. Muy bien, en el caso de la BCG, esta se va a inocular a nivel subdérmico, ¿no es cierto? Generalmente en el hombro derecho o en el hombro izquierdo, mejor dicho. Acá, ¿qué es lo importante? Que tenemos, según nuestra norma, hasta máximo podemos inocular hasta el año de vida, ¿sí? Hasta el año de vida, si es que por algún motivo no se le puede inocular antes. Ambas deben ser colocadas en pacientes con un peso mayor o igual a 1.500 gramos, pregunta de examen. Esto a lo largo del tiempo ha ido cambiando, antes era 2.500, luego lo bajaron en una actualización a 2 kilos y ahora en esta última actualización lo hemos bajado hasta 1.500. ¿Cuál es el objetivo siempre? Pues de ampliar obviamente la mayoría de pacientes y que digamos captes y que tu cobertura mejore, porque no es lo mismo captar un paciente hospitalizado, ¿no? Por algún motivo o que acaba de nacer, a que si ya se le da el alta, siempre hay un riesgo, ¿no? De que, por ejemplo, si era por el peso, eso es lo que nos pasaba antes con los pretérminos, ¿no? Antes que hasta la guía previa era 2 kilos, entonces nosotros damos de alta generalmente 1.800, la mayoría de unidades, 1.700, 1.800. Entonces tenía que el niño tener 2, 3, 4 evaluaciones hasta que llegaba a sus 2 kilitos. A todo eso hay, como comprenderán, un porcentaje, sobre todo en nuestra población, que se pierde, ¿no? Entonces, esa es la idea de ir descendiendo los pesos conforme no se vayan a reportar ningún efecto adverso. Entonces, manejamos ya 1.500, que fue un cambio en esa última guía. Entonces, ya hemos dicho cuándo se deben inocular, con qué peso mínimo y cuál es el objetivo de estas 2 vacunas. Vamos a continuar hablando, ya empezamos a abrir el calendario para los 2 mesecitos. 2 y 4 meses es lo mismo, ¿sí? Es la primera dosis y la segunda dosis de las mismas vacunas. ¿Qué vamos a colocar acá? La pentavalente, la IPV, que no es otra cosa que la vacuna contra o la vacuna antipolio, pero la intramuscular, antineumococo, primera y segunda dosis, y rotavirus, primera y segunda dosis. Entonces, como ven, tenemos penta, IPV, antineumococo y rotavirus, primeras dosis a los 2 meses, segunda dosis, lo mismo exactamente igual a los 4 meses. ¿Qué vamos a comentar de la pentavalente? La pentavalente son 5 patologías diferentes que nos va a prevenir esta vacuna. Estamos incluyendo a la DPT, ¿no? Está inmersa en la pentavalente, es decir, difteria, tétano, pertusis. Agregado a esto estaría la hepatitis B y la vacuna
contra el Haemophilus influenza tipo B. El Haemophilus influenza tipo B, que es un gram negativo, ¿verdad? Que antiguamente era una causa muy importante de meningitis, de otitis media, también de neumonías, de epiglotitis, ¿no? Entonces, este agente es bastante o era bastante severo, pero hoy en día, gracias a Dios, gracias a que las coberturas de vacunación son bastante aceptables, sobre todo se cumplen mucho más dentro del primer año y los 6 primeros meses de vida. Entonces, generalmente la mayoría de nuestros niños en nuestra población, digamos, están inmunizados y protegidos. Entonces son 5 patologías: DPT, hepatitis B y contra el Haemophilus influenza tipo B. En cuanto a la pentavalente, lo que podría ocurrir es que tengamos ustedes saben que el concepto de ESAVI es un efecto adverso supuestamente atribuible a la vacunación, ¿no? Que en verdad debería todavía se reporta, se hace una notificación, se hace el estudio del caso y realmente después se concluye si fue por la vacuna o fue por alguna otra situación concomitante. Pero hasta eso uno cumple con registrarlo como un ESAVI. Entonces, con la pentavalente puede darse, está descrito en la literatura, que podría existir un ESAVI severo. ¿A qué se le llama un ESAVI severo? A la presencia de convulsiones. Entiéndase que un ESAVI leve va a ser un eritema, un enrojecimiento, ¿no? Tal vez un poco de fiebre, alguna malestar, irritabilidad, dolor local. Pero también se han reportado ESAVIs infrecuentes con mucha mayor complejidad, como por ejemplo el hecho de que un pacientito nos presente crisis convulsivas, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre en el contexto de haberlo inmunizado con la pentavalente, ¿a quién le vamos a atribuir? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Por esto fue al componente de la pertusis, porque el componente de la pertusis es el componente más inmunogénico que genera mayor respuesta en algunos pacientes con ciertas características que todavía no están completamente identificadas. Se piensa que hay algunos pacientes que podrían tener un umbral convulsivo más bajo, etc. ¿No? No nos vamos a meter en ese campo. Lo que quiero que recuerden es que puede darse y en ese caso, lógicamente, si tú le vacunaste a los 2 meses con la pentavalente y el niño terminó convulsionando, a los 4 meses, si tú vuelves a hacer y vuelve a convulsionar, la mamá, olvídate que ya estás metido en la cama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy bien, voy a desagregar. Le voy a colocar la DT pediátrica, que no incluye la pertusis, sino incluye difteria y tétanos. Voy a colocarle la hepatitis B y voy a colocarle la Haemophilus influenza, ¿sí? Entonces, coloco todo de forma desagregada, tratando de, obviamente, evitar colocarle el factor pertusis nuevamente, ¿ya? Entonces, es algo que hay que tener muy presente. Luego, vamos a hablar un poquito de la IPV. Cuando menciono la IPV, que es la vacuna contra el virus de la polio, tenemos que recordar que el virus de la polio era aquel virus que en un 95% en promedio podía pasar, digamos, frente a una exposición a este virus completamente asintomático en la mayoría de los pacientes. Tiene un mecanismo de transmisión fecal oral, ¿no? O sea, yo me contamino con algún alimento que esté contaminado, ingresa por mi sistema digestivo, por acá pasa la vía hematógena, es un virus neurotrópico, va a generar muchas veces afectación al sistema nervioso central y lo que antiguamente ocasionaba era una parálisis flácida, ¿no es cierto? Una parálisis flácida que generalmente nos podía dar algún tipo de parecias, ¿no? Y es lo que todos recordamos, ¿no? Con si alguno ha revisado algún libro, alguna foto antigua de Google, ¿no? Es lo que podía ocasionar en muchos de los pacientes. Y de esta forma, pues, obviamente, generar un tipo de digamos, de condición crónica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes con la antipolio oral? Que es lo que todos conocemos como la APO, ¿no es cierto? O Sabin, de sabor, Sabin, ¿no? Era una forma, digamos, no criolla, sino un sinónimo de cómo llamar al antipolio vía oral, que imitaba este mismo mecanismo, porque el antipolio vía oral, ¿dónde se inocula? Por gotitas vía oral. Entonces, igual colonizaba el sistema gastrointestinal y de alguna forma a través del tiempo
No es que la gran mayoría hacía, pero se detectaron algunos casos hace algunos años, 10 años más o menos, que hubieron pacientitos que recibieron esta antipolio oral. Ya cuando han hecho la ampliación del estudio, posiblemente eran niños que no estaban completamente sanos en ese momento, pero a veces uno puede tener una infección viral y realmente no tiene mucha sintomatología, y desarrollaron sintomatología del virus de la polio. Entonces, la OMS, las entidades más grandes han hecho las recomendaciones de que poco a poco debemos ir desterrando el uso de la polio bioral, que si bien por muchos años es una vacuna muy buena, muy efectiva, que ha prácticamente erradicado, ¿no?, la enfermedad por el virus de la polio, porque salvo estos casos, al menos en Sudamérica, salvo casos muy puntuales que han sido motivo de estudio, ¿no?, y de actualizar estas recomendaciones, en general ha ayudado a erradicar esta enfermedad en nuestras poblaciones. Entonces, lo que se está haciendo ahora es utilizar intramuscular en la mayoría de las dosis. Como comprenderán, esto es un tema de salud pública de costo-beneficio, son compras muy grandes, entonces esto está haciendo como un proceso. Entonces, le vamos a colocar IPV, que es la intramuscular, a los 2, 4 y 6 meses. A los 18 meses le tocaba la cuarta dosis. A partir de esta guía, la cuarta dosis también ya es intramuscular, de tal manera que solamente está quedando a los 4 años el refuerzo del antipolio bioral como la única dosis que va a quedar bioral contra la polio, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, con todos estos cambios progresivos que se han dado, ¿no?, a los 2, 4, 6 meses y los 18 meses es IPV intramuscular y solo nos queda a los 4 años la antipolio vía oral. Ya está. Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Ahora llegamos a la antineumococo. ¿Contra qué tipo de vacuna es la antineumococo? Es la 13 valente. No 7 valente, no 10 valente. Nuestra norma técnica actualmente está utilizando la 13 valente. ¿Qué significa valencia? Significa que en una vacuna yo me protejo contra varios serotipos de la misma enfermedad, de la misma bacteria, como por ejemplo esta, ¿no?, la neumococo. Diferente al término de combinada. ¿Cuál es una vacuna combinada? Por ejemplo, la pentavalente, porque en una sola vacuna tengo me protege para 5 enfermedades distintas. ¿Me dejo entender? Entonces, combinadas de enfermedades diferentes: sarampión, papera, rubiola, difteria, tétano, pertussis, pentavalente. 5 diferentes patologías, 3 diferentes patologías. Valencia me habla de diferentes serotipos de un mismo virus o bacteria, ¿ya? Entonces, la neumococo en este caso es la 13 valente. Ya está. ¿Para qué me protege? Me protege contra las formas graves y severas, ¿no?, con mayor mortalidad, de algunas manifestaciones del neumococo tipo invasivo, como por ejemplo neumonías complicadas, meningitis por neumococo, que también puede haber, pero también me protege contra otras manifestaciones como por ejemplo otitis medias, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí llegamos, que es la 13 valente. Y finalmente llegamos al rotavirus. El rotavirus es el virus que, digamos, el primer, en cuestión de incidencia y frecuencia, el que mayor porcentaje corresponde a las diarreas agudas, acuosas, virales, como las quieras llamar, en la población pediátrica menores de 2 años. Es el principal agente responsable. Se dice, en base a los estudios, que toda la población, al menos como la nuestra, que tenemos mucho contacto con este tipo de virus, en promedio, para los 6 meses, más del 90-95% de los niñitos, de los lactantes, ya se han expuesto a este virus. Y es por eso que uno de los cambios de la inoculación del rotavirus es que en nuestra normativa del 2022 nos colocan puntualmente que las 2 dosis deben ser colocadas antes de los 8 meses, ¿sí? Antes de los 8 meses, poniéndonos como punto de corte máximo los 8 meses. Pero como estas 2 vacunas de rotavirus deben tener una diferencia de 2 meses entre ellas,
Significa, en cristiano, que la primera dosis máximo lo podrías inocular hasta los 4 meses 29 días y la segunda dosis como máximo hasta antes de los 7 meses 29 días o 8 meses, en otras palabras, ¿sí? No sé si me dejo entender, o sea, para que puedas tener siempre el intervalo de los 2 meses entre la primera y segunda dosis. ¿Ok? Más allá de eso, ya pierde, digamos, el propósito de la vacuna, que es proteger contra el rotavirus, porque ya de forma natural este niño se probablemente haber expuesto, ya sobrevivió, así que ya tiene una inmunidad natural, no es necesario que estemos vacunando si es que el niño perdió su momento ideal de la vacuna. Continuamos a los 6 meses, chicos, simplemente con la tercera dosis de la penta, la tercera dosis de la IPV, y acá ya hemos parado con neumococo y rotavirus para este momento. Rotavirus ya se termina hasta aquí. Neumococo nos va a faltar una tercera dosis, pero todavía a los 12 meses. Y acá introducimos a la influenza, pero la influenza pediátrica, que es una vacuna estacional, ¿no? Donde va a recibir la primera dosis este niño. Entonces tenemos penta tercera dosis, IPV tercera dosis e influenza pediátrica. A los 7 meses, su segunda dosis de influenza pediátrica. Muy bien. Y a los 12 meses empezamos con, acá otra vez se pone interesante, vamos a tener a quiénes. Vamos a completar la tercera dosis de neumococo que la habíamos colocado a los 4 meses. A los 12 meses será su tercera dosis. Y acá vienen unas vacunas de tipo virus vivo atenuado importantes, como son la sarampión, papera, rubiola y la varicela. También, como ya cumplió un año, va a recibir su primera dosis de influenza pediátrica, que a partir de los 2 años en adelante lo debe recibir hasta los 5 años, una vez anualmente. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar ahorita? De la sarampión, papera y rubiola. Esta vacuna es una de tipo virus vivo atenuado, por ende, no puede inocularse antes de los 12 meses de vida, ¿sí? Por diferentes razones, generalmente las comunidades de vacunas dicen de que porque puede haber un pasaje todavía de anticuerpos de la madre al niño y esto interferir con la protección que va a generar la vacuna. Otros hablan de que la inmunidad del niño todavía está un poco baja y esta es una vacuna bastante reactogénica, así que es mejor esperar hacia los 12 meses de vida en adelante. Sea cual fuera el motivo, porque todavía lo plantean como un estudio, la recomendación sí es homogénea y es que de los 12 meses para adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos debe quedar claro. La sarampión, papera, rubiola es una vacuna que nos puede generar fiebre, nos puede generar trombocitopenia, nos puede generar como un ESAVI muy infrecuente, púrpura trombocitopénica idiopática, es bastante raro, pero está reportado. El tiempo en el cual estos ESAVI se pueden presentar, se dice que pueden ser hasta los 21 días post vacuna, ¿no? Como para presentar el ESAVI. Ojo que los ESAVI no son todos de inmediato. Muy bien. La varicela, lo que está utilizando es a la cepa OCA del virus de la varicela. Esta es una incorporación de la penúltima publicación de la norma técnica, ¿sí? Nosotros contemplamos como una dosis única de varicela. En la práctica privada algunos esquemas consideran 2, pero nuestro esquema nacional de vacunación es solo una dosis de varicela. Y con eso ya se considera que está inmunizado el niño. Si por A o B no lo recibe al año, tiene chance para recibirlo hasta los 4 años de vida la varicela. Y la influenza pediátrica. A los 15 meses, eternamente, siempre se le colocó como vacuna a la antiamarílica. Sin embargo, en el 2022 se incorpora la vacuna antihepatitis A. Este es un gran avance en la normativa porque incluyen a la antihepatitis A, dejando así nuestro esquema nacional de vacunaciones como uno de los mejores de Latinoamérica, uno de los mejores esquemas mundiales porque tiene una muy buena calidad, muy buena, mecanismo de calidad en cuanto a cómo se hace todo el proceso, ¿no? Desde que las vacunas llegan a los centros de salud y luego son inoculadas.
Y dejándonos solamente el tema de la vacuna contra el meningococo como la única patología que no está incluida dentro de las enfermedades inmunoprevenibles en nuestro esquema de vacunación. Entonces, con la hepatitis A prácticamente hemos como que metido una cerecita a la torta porque ya nuestro esquema está ya no ya. La hepatitis A es una dosis única a los 15 meses. En cuanto a la antiamarílica, un datazo que tenemos que mencionar y que no es solamente propio de la antiamarílica. La antiamarílica tiene algunos prototipos de pacientes en los cuales no debe ser inoculado, como por ejemplo pacientes que tengan la inmunidad disminuida, gestantes, pacientes que tengan, por ejemplo, esplenomegalia, pacientes ancianos mayores de 60 años, no deben inocularse la antiamarílica, porque pueden haber efectos adversos importantes ya que tienen inmunidad disminuida este grupo de pacientes. Otro detalle importantísimo de la antiamarílica es que una vez que la has inoculado, hasta que otra indicación de la antiamarílica, aparte de tener 15 meses y estar en su esquema de vacunación, son los pacientes o las personas adultas que van a ir a exponerse a una zona endémica de antiamarílica. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere ir a Iquitos o quieres viajar a algunas zonas, no sé, del Caribe, ¿no? Te piden, ¿no? Tu registro de vacuna internacional contra la fiebre amarilla. Antes de que tú te expongas, o es decir, antes de que viajes, tiene que haber pasado la mínima diferencia de 10 días entre que te has inoculado y viajas y llegas al lugar. Porque los anticuerpos, que ya se han hecho dosajes y se han titulado, más del 95% en promedio de la población consigue títulos de anticuerpo buenos en 10 días después de haber sido inoculados. Así que ese es un dato importante, ¿sí? 10 días antes del viaje, en forma resumida, para pregunta examen. Otro detalle más que te voy a explicar de la antiamarílica es que ustedes saben que algunos de estos virus, por eso se le llaman algunas de estas vacunas, y más adelante por ahí les he puesto el cuadrito para que los que no recuerdan cuáles son de bacterias vivas, muertas, virus vivos, muertos. Entonces, por ahí he puesto un cuadrito más adelante para que ya lo repasen con calma. Pero la antiamarílica es una de tipos virus vivo. ¿Cuál es el problema con las de virus vivo? Es que, como ya lo he dicho varias veces, generan mucha reacción, ¿no? Inmunitaria en el paciente, que por un lado está bien porque es lo que queremos. Las vacunas que tienen mayor reacción en el paciente son las que nos van a proteger porque se va a generar la respuesta y necesitan menos dosis, con suerte. Eso es la parte favorable. Este tipo de vacuna, como la antiamarílica, la sarampión, papera, rubiola y la influenza, pero la de tipo virus, no la influenza tipo B, la hemófilis influenza no, sino la influenza viral, son las 3 vacunas que están proscritas si es que hay el antecedente de alergia a la proteína del huevo. Ay, doctora, no entendí nada. ¿Por qué están proscritas? ¿Por qué no las puedo colocar? Porque estas vacunas, cuando desarrollan los virus en el laboratorio, las cultivan en un medio y ese medio de cultivo son embriones de pollo. Eso es lo que utilizan como medios de cultivo los laboratorios. Entonces, por más que luego pasan por varios mecanismos pues, de limpieza, de síntesis, etcétera, igual pueden quedar algunos aminoácidos, algunas fracciones, ¿no?, de proteínas que pueden traspasar en la vacuna y si uno ya tiene ese antecedente de la reacción anafiláctica, entonces podríamos generar una anafilaxia en el paciente. Entonces hay que tener eso claro. Pregunta de examen en palabras muy fáciles. ¿Cuáles vacunas están contraindicadas a la alergia a la proteína del huevo? Antiamarílica, SPR e influenza. ¿Ya? Pregunta de examen, chicos. Avanzamos. Llegamos a los 18 meses, acá vamos a colocar la segunda dosis de la SPR, o sea, la primera a los 12 y ahora a los 18. La IPV, cuarta dosis, también pues fue uno de los cambios, que antes era antipolio bioral, ahora ya es IPV, es intramuscular, y el primer refuerzo de la difteria tetanopertussis. Doctora, ¿por qué pone el primer refuerzo? ¿Cuándo ha puesto las anteriores de difteria tetanopertussis? Dentro de la pentavalente había, ¿no?, difteria tetanopertussis. Por eso se le habla ya de refuerzo.
A los 2 años colocamos nuevamente la influenza pediátrica. A los 3 años ya pasa a influenza de adulto. Bueno, acá en la norma ponen que entre los 3 y 4 años pueden pasar de pediátricos a adultos, dando la flexibilidad a la disponibilidad de lo que tenga el centro de salud, el hospital, etc. ¿Ya? En los 4 años vamos a utilizar solamente los 4 añitos y ya casi cerrando el esquema de vacunación de los menores de 5 años, su segundo refuerzo de DPT y el segundo refuerzo de la polio, pero solamente va a quedar ya vía oral como única vía oral en los 4 añitos, ¿ya? Y acá también ya influenza adulto, ¿no? Y hasta ahí se cierra el calendario de los menores de 5 años. Acá vamos a hacer un breve mensaje de la BPH. La BPH, según nuestra normativa, debe ser colocada en todos los niños que estén cursando el 5º año de primaria y o, si es que no están yendo al colegio, etcétera, niños que se encuentren entre los 9 y 13 años. Niños y niñas. Esto también fue una incorporación y un cambio de la última edición, de la última publicación de la norma técnica, porque antes era 2 dosis en las niñas. Entonces ahora lo han cambiado a una sola dosis para niña y una dosis para los varones. Entonces para ambos ahora hay una sola dosis de BPH. Muy bien, entonces acá están algunas siglas de los que hemos conversado. A la antipolio bioral se le llama Sabin, para que te acuerdes. La IPV-IOS, también conocida como SALC. Las únicas vías orales de las vacunas son la antipolio y la rotavirus. La intradérmica es la BCG. La subcutánea es sarampión, papera rubiola, varicela, antiamarílica y todo el resto son intramusculares. Los 4 principales cambios que se da del 2022, porque como ya les mencioné, fue cuando publicaron la última norma técnica, era en cuanto a la BCG y la hepatitis B, que bajan el peso a los mayores igual a 1.500 gramos, que ya se le puede inocular. Es un cambio importante, muy posiblemente preguntado, así que tienes que recordarlo. Nos cambian que la tercera dosis ya no iba a ser del antipolio, ya no iba a ser APO, sino iba a ser IPV. Eso fue para ese mismo año y decían, como fue publicado en 2022, a partir de 2023, la 4ª dosis de los 18 meses también IPV. Hoy, 2025, solamente te queda recordar, mucho más fácil, que los 2, 4, 6 meses es IPV, que a los 18 meses es IPV y que a los 4 añitos es antipolio bioral, ¿sí? Entonces, más fácil ya no puede estar. Que incorporan la antihepatitis A en los 15 mesecitos y que ya cortan las 2 dosis para las niñas e incluyen una sola dosis, tanto para niñas como para niños que comprendan entre los 9 y 13 años de edad. Acá está la gráfica donde, para que básicamente ustedes entiendan cuando uno habla, ¿no?, de que se puede, digamos, esquematizar de dónde proceden las vacunas, tanto de si su origen es bacteriano o si su origen es viral. Y tanto ya sean bacterianas o virales, tenemos que saber que le llamamos vivas o atenuadas, porque obviamente no van a estar, por algún mecanismo sintético, tienen que, entre comillas, atenuar o quitarle o restarle un poco su, digamos, su potencial, ¿no?, patogénico, tanto a las bacterias o los virus que nos van a inocular, porque si no, prácticamente me estás metiendo la enfermedad y yo me voy a enfermar, ¿no? Entonces, por eso se le llaman atenuadas. E inactivas o muertas cuando yo utilizo ya sea el virus vivo o la bacteria muerta, pero generalmente no se utiliza toda, digamos, toda la estructura, sino de repente alguna proteína, o sea, un toxoide, ¿no?, lo que genera la inmunidad en el paciente. Entonces, ¿cuáles son las tipos virus, bacterias vivas? Es la BCG. La de tipo virus vivo, acá tenemos sarampión, papera, parotiditis, rubiola, la antipolio oral, rotavirus, varicela y antiamarílico, ¿no? Entonces, estas son las que comprenden tanto bacterias como virus vivo y todo el restante son muertas o inactivas, ¿sí?
difteria, tétano, pertussis, neumococo, haemophilus influenza, la influenza la influenza viral, ¿no? La polio, pero la IPV, etcétera. ¿Ya? Entonces acá, por favor, lo van revisando, lo van conociendo. Siempre es interesante cuando uno escucha la clase de vacunas poder entender, por qué la doctora dice virus vivo, ya. Entonces ahora ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces acá se resume el esquema de las 18 vacunas que incluye nuestro actual esquema de vacunación y pues recordar que de las pocas buenas cosas que tenemos, esta es una, ¿no? Entonces hay que sí sentirnos muy orgullosos y promover siempre que se cumpla y que las coberturas se mantengan aceptables, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los ESAVIS que se le van a atribuir a las vacunas? Como les había anticipado, tenemos algunos ESAVIS de los más comunes, que es la fiebre, reacciones locales como dolor, enrojecimiento, tumefacción, etc. Y reacciones o síntomas inespecíficos como malestar general, irritabilidad. Y de acá siempre simplemente para que ustedes sepan, y que alguna vez también lo han preguntado, la difteria, tétano, pertussis, que nos da la mitad, o sea, cada 10 niños, 5 me van a hacer fiebre, y esta fiebre altas generalmente, ya sabes que el componente más rectogénico es la pertussis, y al tener la probabilidad en su gran mayoría o la mitad por lo menos de hacer picos de fiebre alta, es por eso que se relaciona ¿qué? A las convulsiones febriles, ¿no? Entonces por eso es importante. También malestar general, síntomas alternos, digamos, hasta un 60%. En el caso de la BCG, un síntoma muy común es la reacción local, ¿no? Que quien no ha quedado incluso, ¿no? Con alguna cicatriz, huella, ¿no? Que no necesariamente eso indica que los que no tienen no hayan tenido una buena respuesta. Ojo, eso no es un indicativo, simplemente es un ESAVI que se reporta. Y acá pues también pueden seguir revisando, pero eso es lo más resaltante. Otra cosa que también siempre les explico, porque en algún año lo preguntaron, entonces siempre es bueno, digamos, comentarlo, es que como ustedes se habrán dado cuenta en el esquema de vacunación, siempre hay un intervalo, ¿no? Por lo menos de 2 meses entre, digamos, el calendario de el primer, segundo, tercer, ¿no? 2, 4, 6 meses, luego a los 7 meses, pero ahí solamente se repite la influenza, luego descansan hasta los 12 meses. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es que si tú, por ejemplo, acuérdate que durante el primer año de vida, el niño va todos los meses. Si tú le dijeras a la madre que todos los meses lo va a vacunar, muchas de ellas estoy segura que no van a aceptar eso. Entonces, ¿cuál es la intención de todas estas estrategias? Porque al final son estrategias, es de conglomerar dentro de lo posible una buena cantidad de inmunizaciones para que sea a efectos más prácticos, mejorar la cobertura, disminuir la tasa de deserción, etc. No son como políticas de salud pública. Entonces, tiene que haber qué vacunas yo puedo vacunar de manera normal, simultánea, y qué vacunas no puedo. ¿No es cierto? Entonces, felizmente, esto es muy sencillo de entender. ¿Qué nos dice la norma técnica? Cuando tenemos 2 o más antígenos vivos atenuados, ¿no? Parenterales, el intervalo entre estas dosis debe ser mínimo de 1 mes en caso que no pueda administrar simultáneamente. O sea, lo normal, lo estándar sería que yo lo puedo administrar simultáneamente. 2 virus vivo atenuado. Por ejemplo, yo estoy colocando la vacuna de sarampión, papera, rubiola, ¿no es cierto? Junto con la de la varicela. No hay ningún problema. A los 12 meses, perfecto. ¿Dónde habría el problema? Dice, ¿no? Si se administran 2 vacunas vivas parenterales con un intervalo menor de 1 mes, la segunda vacuna administrada no será considerada válida y debe repetirse 1 mes después de la última dosis que la anuló. Vamos a traducir esto al español. Por ejemplo, tú llevas una mamá de un niño que tiene 1 añito. Vamos a poner el ejemplo del sarampión, papera, rubiola, cuando tiene que recibir, ¿no es cierto? Al añito que recibía, la neumococo, sarampión, papera, rubiola, la varicela y la influenza, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Imagínate que el centro de salud se le ha acabado la vacuna contra la varicela. No hay stock en ese momento.
Ya. Entonces, pero tienes las otras 3. No vas a desaprovechar. Ahí está la mamá, ahí está el niño. Tenemos que vacunar. Entonces tú le dices, señora, para la vacuna de la varicela, usted va a tener que venir en un mes. No, señorita, yo quiero venir en una semana porque yo puedo venir en una semana. Entonces, si tú harías y vacunaras antes del intervalo de un mes, esa segunda vacuna, esa varicela que la has puesto en menos de ese plazo, no es válida. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. En la norma no explican por qué. Cuando uno revisa un poquito en la literatura cuál sería la causa, se dice que la primera vacuna podría interferir con la reacción de la segunda vacuna. Que, por ejemplo, tú no causes los títulos de anticuerpos necesarios. No es que le vas a hacer un daño, simplemente que al no respetar el intervalo mínimo de un mes, probablemente no genere esta respuesta inmunogénica, entonces no tenga obviamente la protección que tú esperas, porque para eso le estamos vacunando. Entonces, corolario, conclusión, si yo tengo 2 vacunas de virus vivo o los vacuno simultáneamente y no hay rollo, no hay problema, genial, pero si me veo en la lamentable necesidad de postergar una de ellas por el motivo que fuera, entonces debo esperar un mes. Eso es todo, chicos, no hay más. ¿Ya? No se rayen mucho, porque yo explico esto y de todo ahora no entendimos, pero esa es la idea. O son juntas o esperamos un mes. ¿Ya está? Eso es todo. Cuando son 2 o más antígenos inactivos hasta muertos, acá administramos con cualquier intervalo entre dosis o simultáneamente. Simultáneamente, pues por eso a los 2, 4, 6 meses se ponen de manera simultánea. Lo único que te pide es que diferencies la zona de administrar las vacunas, específicamente cuando hablas de la pentavalente. O sea, por ejemplo, le pones la pentavalente en una piernita y el neumococo en otra. No va a ser tan malo de estarle pinchando la misma pierna. Eso es lógico, ¿no es cierto? Ya. La mamá te mata. Yo también. Entonces, hay que hacerlo en áreas distintas. Nada más. Entonces, acá, para que si tú combinas virus vivo con las vivas con las atenuadas o muertas, las vivas o atenuadas con las muertas o inactivas, no hay rollo, pueden ser simultáneas, el intervalo no hay problema. Si combinas 2 inactivas, acá inactivas, pueden ser simultáneas o pueden ser, ahí sí, podría la mamá venir 2 semanitas, ya en 2 semanitas tiene tiempo la señora, ya venga en 2 semanas, y ahí tenemos de repente la vacuna que faltó, yo se la coloco. El único problema y donde lo único que ustedes tienen que, y para pregunta examen, tener cuidado es cuando te plantean 2 de tipo virus vivo o 2 bacterias vivas, porque ahí puede haber el problema, que generalmente se va a concentrar en las vivos, pues, ¿no? Ahí es donde podrías llegar a tener esa disyuntiva. ¿Ya? Y que lo único que te pide la norma técnica es que esperes un mesecito, hijo. No te dice que no lo vacunes, te dice espérate un mes. Nada más. Ya está. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a agarrar un poquito de fuerza. Ya les prometo que esta parte va, como ya tenemos toda la parte teórica lista, va a fluir un poco más rápido, ¿ya? Entonces, pregunta número 1 nos dicen, una niña de 5 años acude a control de salud. Acude a su consulta de control. Su peso es de 25 kilos, ¿bien? Tiene 5 años y pesa 25 kilos y su talla es de 105 centímetros. Según la madre, la niña tiene buen apetito, pero prefiere alimentos ultraprocesados y dulces. No presenta comorbilidades conocidas. ¿Qué indicador antropométrico confirma el diagnóstico de sobrepeso? Ella tiene de 5 años a más, ¿no? Ya cumplió los 5 años. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador que nos habla de sobrepeso y también incluido la obesidad? ¿Cuál sería, chicos? El índice de masa corporal, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Entonces, nos dicen índice de masa corporal para la edad, obviamente, mayor del percentil 85. El peso para la talla, mayor del percentil 97. Talla para edad dentro de los percentiles normales. Índice de masa corporal para edad, menor al percentil 50. Entonces, acá nos quedaríamos con los que nos mencionan índice de masa corporal, ¿sí? Índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un indicador que lo podemos utilizar desde los 2 años
hay unas tablitas que nos incluyen de los 2 a los 5 años y también hay otras tablas ya de fuentes de la CDC más antiguas donde nos incluyen desde los 2 años hasta los 18 años, tanto para niñas como para niños. Entonces, en general, podríamos decir que el índice de masa corporal que nos ayuda y es el indicador llamado para evaluar sobrepeso y obesidad, se puede utilizar en mayores de 2 años en adelante. ¿Ya? Dicho eso, para hablar de sobrepeso, yo tendría que tener que este índice de masa corporal es mayor a 85 y mayor a 95 estaríamos hablando de obesidad. Entonces, la respuesta sería la A. En el caso de que sea menos del porcentaje 50, pues no corresponde. Entonces, yo no sé cómo se interpreta el IMC, doctora. Ya. En pediatría no hay obesidad tipo 1, obesidad 2, 3, mórbida, no sé cuántas cosas hay en adultos. No. Acá en pediatría solamente utilizamos de esta manera. Si estamos entre el P5, o sea, el percentil 85 y 85, estamos hablando de la normalidad. Si hablamos del percentil 85 a 95, le hablamos de sobrepeso. Y si estamos por encima del 95, hablamos de obesidad. Por debajo del percentil 5 es bajo peso. ¿Ya? Entonces, como acá me mencionan sobrepeso, cuál es el indicador antropométrico que confirma el diagnóstico de sobrepeso, yo tendría que utilizar el IMC. ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta es la A. Pregunta número 2. Un niño de 18 meses es traído a consulta para evaluación. Al medir sus indicadores antropométricos se obtiene peso para la talla con una desviación estándar de menos 2.5, talla para la edad menos 1 y peso para la edad menos 2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable basado en los puntajes Z-score y o desviación estándar? Entiéndase que el Z-score y la desviación estándar, si bien no son lo mismo, porque cuando uno ve cuál es la definición, ambas es en relación a la media, ¿no? Entonces, el Z-score es, por ejemplo, un peso determinado para un niño, se ubica en este punto y esta sería la referencia que es el punto medio, ¿no? Entonces, el Z-score es este punto en sí, de ese paciente. La desviación estándar es cuántas desviaciones estándar en relación a la media yo me encuentro cuando mi paciente se ubica acá. Está entre la más menos 2 desviaciones estándar. Está por fuera de la entre menos 2 y menos 3. Ya, es la ubicación. Entonces el Z-score es el punto en sí y la desviación estándar es en qué grupo se encuentra este paciente, este punto. Para efectos prácticos, porque no es una clase de estadística y yo no los quiero rayar con eso, vamos a utilizar desviación estándar y Z-score como algo muy similar, ¿sí? Para que lo podamos entender todos. Muy bien, entonces, bueno, ya salió la respuesta, pero lo que yo quiero acá es que nos ubiquemos en esta tablita para poder interpretar bien, ¿ya? Entonces, vámonos por peso para la edad. Entonces, la parte más global, siempre tenemos que empezar de macro a micro, ¿no es cierto? Ya, lo más global. Este paciente se encuentra en menos 2 desviaciones estándar. Entonces, nos encontramos acá, ¿no es cierto? Está desnutrido. Dentro de más menos 2 está la normal. Por fuera de menos 2 estaríamos hablando de desnutrición. Este paciente está en menos 2. Entonces, está desnutrido. Seguimos. Peso para la talla. ¿Cómo está el peso para la talla? En menos 2.5. ¿Dónde nos encontraríamos? Acá. Desnutrición aguda. Estamos en desnutrición aguda. Muy bien. Y está afecto la talla también, me voy a preguntar yo. Entonces, también es un componente crónico. ¿Cómo está la talla para la edad? Está en menos una desviación estándar. Esto está normal. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? ¿Que es una desnutrición aguda? Una desnutrición crónica. Es una desnutrición aguda, ¿verdad? Entonces, me iría por la A, desnutrición aguda moderada. Para que yo catalogue como severa, tendría que estar por debajo de las menos 3 desviaciones estándar, que no es este el caso. Ojo que esto, bueno, a mí las preguntas me lo dan el equipo que hace las revisiones de las
los banqueos, por si acaso no soy yo la que las escojo. Sin embargo, pues ya por los años, bueno, uno va adquiriendo un poquito de experiencia. Entonces, no es de un banco. Esta pregunta, porque a mí también me genera un poquito de dudas, porque nunca la había visto en los banqueos. Siempre reviso, eso sí, todos los banqueos de NAM, residentado, etcétera, para todas las clases que hacemos. No proviene de nuestros bancos nacionales, por si acaso, ¿ya? Pero de todas maneras me pareció simpática porque, bueno, nos ayuda a revisar, ¿no? Cómo es cómo se utiliza, ¿no? Digamos, esta interpretación, ¿ya? Entonces, igual queda como desnutrición aguda moderada. Pregunta número 3. Un lactante de 8 meses es llevado a consulta por presentar un aumento visible en el tamaño de la cabeza. Las mediciones antropométricas muestran un perímetro cefálico en el percentil 99. Ya, entonces, el perímetro cefálico está en percentil 99. ¿Eso es normal? No es normal, ¿no es cierto? Ya. Por ahí nomás teníamos que estar entre el percentil 3 y percentil 90, ¿no? Entonces 99 ya está muy alto. Asimismo, la exploración física se observa abombamiento de la fontanela anterior. Claro, si la cabeza el perímetro está grande, sería esperable que encontremos la fontanela anterior abombada. Y la separación de las suturas craneales. Ya, ok, eso no puede ser normal, ¿no? Un niño con un perímetro grande, con las suturas y las fontanelas amplias, algo tiene que estar pasando ahí. El desarrollo neurológico está ligeramente retardado. Entonces, todos signos de alarma, signos de alerta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Me dicen. ¿Podría ser una microcefalia familiar? No estamos frente a una microcefalia, evidentemente, así que esta se descarta. Craniosinostosis. ¿Qué cosa es la craniosinostosis? Cuando hay una fusión de las suturas precoz. No es este el caso tampoco, porque es todo lo contrario. Crecimiento cefálico normal, lógicamente no estoy en el crecimiento cefálico normal. Por ende, la respuesta sería la C, hidrocefalia. ¿No es cierto? Que sería, desde lejos, lo primero que yo tendría que descartar en un caso como este. ¿Cierto? Muy bien. La pregunta 4. Un lactante de 9 meses es llevado a consulta para control. 9 meses, ya. Su peso fue de 3.5 kilos al nacer. Actualmente pesa 7.2. La madre refiere que el niño ha sido alimentado con leche materna, exclusiva hasta los 6 meses, y desde entonces se han introducido alimentos complementarios. ¿Cuál es la interpretación más probable de su estado nutricional? Me dicen. A, ganancia de peso adecuada para la edad. B, retardo o retraso en la ganancia de peso. C, sobrepeso para la edad. D, estado nutricional normal con riesgo de obesidad. Entonces, para empezar, yo tengo que aprender o saber interpretar para 9 meses. Nació con un peso promedio, hasta ahí estamos muy bien, pero ahora pesa 7.2 kilos. 7.2, ¿está bien, mal, bajo, bueno, mucho? Tengo que responder. Por ejemplo, acá me puede ayudar esta fórmula práctica. Si mi niño tiene 9 meses, yo tendría que decir 9 más 9, 18. Entre 2, 9 kilos. Entonces, sin necesidad de ver tablas y todo esto, yo con esto nomás ya te puedo decir que ese peso no es el adecuado, ¿verdad? Muy bien, entonces, veamos qué opciones tenemos. Ganancia de peso adecuada para la edad, no voy a irme por eso. Retardo en la ganancia de peso, muy bien, puede ser, estaría buena esa respuesta, se acerca. Sobrepeso para la edad, lógicamente no estoy en sobrepeso. Estado nutricional normal con riesgo de obesidad, no estoy en un estado nutricional normal. De hecho, para esta pregunta, si bien esta fórmula me ayuda, ¿no? Ya yo tendría que extrapolarlo si estoy en la práctica médica en mi tablita y ver en qué desviación estándar cae, y con eso hago un diagnóstico pues mucho más práctico. Pero por lo menos yo puedo hablar de un retardo en la ganancia de peso como un buen diagnóstico para este caso, ¿ya? Muy bien, chicos, la respuesta es la B. Entonces ven que sí nos sirve estas fórmulas prácticas, así que hay que aprenderlas. Pregunta número 5. Nos dicen, un bebé de 7 meses es evaluado en consulta. La madre informa que el bebé ha tenido un desarrollo normal y no ha tenido problemas significativos de salud. Al examen físico, el bebé tiene un peso de 8.1 y una longitud de 69 centímetros.
A ver, tenía 7 meses para irnos ubicando. El bebé tiene un peso de 8.1 y una longitud de 69, con un desarrollo psicomotor apropiado para su edad. La madre está preocupada porque no ha notado la aparición de los dientes en el bebé, aunque algunos de sus amigos le comentaron que sus bebés ya tenían dientes. Bueno, entonces la pregunta vamos por este lado. ¿Qué es lo más probable en relación con el crecimiento dental de este bebé? Ok. ¿Es normal que un bebé de 7 meses aún no haya tenido la erupción de los dientes primarios, ya que puede comenzar entre los 6 y 12 meses? Bueno, estaría buena, sí. Está dentro del rango todavía, ¿verdad? No podíamos hablar de un retardo en la erupción porque eso es a partir de los 13 meses. Entonces estamos entre los 6 a 9 meses, el niño está en 7 meses, sí, tranquilamente todavía podríamos estar esperando la erupción. B. ¿El bebé presenta un retardo en el crecimiento dental ya que los dientes deberían haber erupcionado a los 4 meses? No, esta está falsa. El bebé probablemente está experimentando una anomalía genética que impide la formación de dientes primarios. Falsa. Es probable que el bebé necesite suplementos de calcio para iniciar la erupción dental, ya que esta suele retrasarse por deficiencia nutricional. Bueno, la deficiencia nutricional, hipovitaminosis D, prematurez, algunas alteraciones ya genéticas, algunas cromosomopatías, raquitismo, son algunas causas del retardo de la erupción dental, pero como les digo, eso, bueno, hay que hacer un estudio, pero no estamos frente a ese caso, ¿verdad? Entonces no le podríamos o no tenemos por qué indicarle todavía ningún tipo de suplemento ni nada. Entonces nos vamos por la A, donde todavía estamos dentro de la expectativa en que podemos esperar. Entonces la respuesta. Pregunta 6. Un niño de 12 meses es llevado a consulta por su control de desarrollo. La madre comenta que el niño ha comenzado a caminar con ayuda, tiene 12 meses y camina con ayuda, ok, estamos bien, y que recientemente empezó a colocar objetos sobre la mesa. Sin embargo, ella está preocupada porque aún no ha intentado apilar objetos o armar torres de cubos. Qué interesante, ¿no? Y esto es algo súper frecuente, ¿no? Que la mamá, su bebé tiene 8 o 9 meses y ya quiere, no sé, que esté, por ejemplo, ¿no? El gateo, ¿no? Que el gateo, si bien han visto, no es un hito del desarrollo, porque hay niños que gatean, hay niños que no. Pero, por ejemplo, ella quiere que de repente esté metiendo unos botones en una botella, ¿no? Y no es la edad que le corresponde. Entonces, esto siempre nos van a preguntar las madres. Nos dicen, a los 12 meses el niño debería ser capaz de armar una torre de 2 cubos. A los 12 meses, no, ¿verdad? Todavía. A los 18 meses el niño debería ser capaz de apilar torres de 3 cubos sin ayuda. Eso es cierto. Ojo, a partir de los 18 meses hacíamos la torrecita de 3 cubos. Esto es verdad. A los 24 meses el niño debería poder apilar 6 cubos. Bueno, ahí un poquito, ¿no? Porque dice 7 la tablita, y esa tablita está recogida, ¿no? De lo que es el test peruano de desarrollo psicomotor. Así que, bueno, 7 sería lo ideal a los 24 meses. A los 12 meses los niños generalmente no tienen la habilidad de apilar cubos. Esto es completamente cierto, ¿no es cierto? A los 12 meses esto no corresponde. Entonces la mejor respuesta sería la D. Es cierto que a los 18 meses el niño ya puede apilar 3 cubos sin ayuda, pero acá nos preguntan, sin embargo, ella está preocupada porque aún no ha intentado apilar objetos o armar torres de 3 cubos. ¿Qué es lo que le deberíamos responder? Pues que a los 2 meses todavía no le compete, ¿no? No es una competencia de esta edad. Pregunta número 7. Un niño de 2 años es traído a la consulta por sus padres, quienes refieren que ha perdido peso progresivamente en los últimos meses, a pesar de tener un buen apetito. En la exploración física el niño presenta talla baja, musculatura esquelética prominente, piel flácida, ausencia de tejido adiposo. No hay signos de edema. Los padres mencionan que la situación ha empeorado en el contexto de las condiciones de vida precarias y una dieta insuficiente. O sea, recién tiene 2 añitos, ¿no? Parece ser algo, así los padres te digan así, ha empezado ayer, aunque te dicen últimos meses, dice talla baja. Entonces tú ya sabes que si la talla está involucrada, esto es algo crónico. Entonces probablemente este déficit nutricional, principalmente calórico, ya viene de larga data, ¿no es cierto? ¿Qué características se están manifestando? Musculatura esquelética, piel flácida, o sea, te hacen
entender que es poco turgente, tejido subcutáneo disminuido, no hay edema. Entonces, obviamente todo esto es principalmente de un ¿qué? De un kwashiorkor, marasmo, anemia ferropénica, hipotiroidismo congénito de un niño marasmático, ¿cierto? La respuesta sería la B. Una desnutrición crónica, está completamente emaciado. Hablamos de falla de Medro, son sus sinónimos. Pregunta número 8. Una niña de 10 años se presenta en consulta para un chequeo rutinario. La madre se preocupa por el desarrollo físico de su hija, ya que ha notado que su hija aún no ha iniciado la menstruación ni ha mostrado otros signos de pubertad. En la evaluación física, la niña tiene desarrollo con brote de botón mamario, vello púbico escaso. El resto de su historia clínica es normal y no se observan signos de enfermedades endocrinas. Según la escala de Tanner, ¿en qué fase del desarrollo puberal se encuentra esta niña? Entonces, está bastante sencillo porque parte de lo que ya hemos hablado, ¿no? Tiene 10 añitos, no hay menstruación, no hay otros signos, y lo que se ve en el examen es el brote del botón mamario y el vello púbico escaso. Entonces, ¿qué Tanner sería esto? El brote del botón mamario coincidía con el Tanner 2, ¿no es cierto? El estadio 2. Entonces, la respuesta sería la B. Entonces, acá, bueno, y como complemento para esta madre, habría que decirle que espere sentada, porque en cuanto a lo que es el desarrollo sexual, la maduración sexual, se sabe que un promedio entre que es el primer signo de desarrollo sexual en las mujercitas hasta lo que, digamos, hace que se culmine, ¿no? Este proceso de maduración sexual, que es la aparición de la menarquia, hay una diferencia de promedio 2 años, ¿no? Y esto se grafica acá, miren. Entonces, promedio, primer signo puberal que coincide con el estadio de Tanner es el brote mamario o telarquio. Segundo lugar, la aparición del vello púbico, pubarquia, y en tercer lugar, la menarquia, ¿ok? La menarquia. Entonces, si uno ve promedio, cuando empezó el brote mamario, los 10 añitos, ¿no? Y cuando aparece la menarquia, 2 años en promedio de diferencia. Obviamente esto no es así estricto, pero es un promedio. En el caso de los varones, la maduración sexual, el primer signo puberal va a ser el aumento del volumen testicular, como ya lo habíamos mencionado, el aumento del volumen del testículo. Luego aparece el vello púbico y en tercer lugar, haciendo un paralelo con la menarquia en la niña, existe la liberación de espermatozoides, ¿no? en el niño, que coincide con el aumento de la longitud del pene. Entonces, cuando hay un aumento en la longitud del pene, que lo definimos como el estadio 3 de Tanner, esto marca, digamos, ¿no? Ya que la maduración sexual se ha completado, ¿sí? Entonces, acá sería, aumenta el escroto, número 1, el volumen escrotal, segundo 2, vello púbico, y tercer lugar, el aumento de la longitud del pene, entendiéndose que desde un punto de vista fisiológico, esto va a ir de la mano con que la producción y liberación de espermatozoides ya se está empezando a dar, ¿sí? Muy bien. Entonces, y es importante también porque alguna vez han preguntado el orden, ¿ok? Entonces, tienen que recordar en qué orden se va desarrollando. Pregunta número 9. Ahora vamos con unas cuantas de vacunas y ya con esto acabamos. Un niño de 2 meses de edad acude a consulta por su primera visita de control. La madre pregunta sobre el calendario de vacunas y la importancia de las vacunas. El niño tiene 2 mesecitos, ¿no? Ya. El niño nació a término y está sano, sin antecedentes médicos relevantes. En este momento el niño no ha recibido ninguna vacuna. ¿Cuál de las siguientes vacunas debe ser administrada a este niño durante la visita? O sea, está requete fácil. Solamente te están preguntando a los 2 meses qué le tienes que colocar, ¿verdad? Y de estas hay un montón, ¿eh? Así que a los 2 meses, luego te preguntan a los 18, luego de repente los 7 meses. Entonces tú tienes que saber el esquema de vacunación muy bien claro en tu mente cómo se desarrolla. A, pentavalente, la IPV polioinactiva, antineumococo y rotavirus. Perfecto, ¿no? Esto es parte de los 2 meses. BCG, no, este es de nacimiento, la difteria tetanopertussis, IPV, la vacuna contra la fiebre amarilla, para los 2 mesecitos, nada que ver, ¿no es cierto? C, la difteria tetanopertussis, rotavirus y vacuna contra el neumococo, no, pues no podría ser, ¿no? Tendríamos que colocar pentavalente,
vacuna neumococo, rotavirus, hasta ahí está bien. Y también, bueno, la polio inactiva. Perdón chicos, ya cuando pasan varias horas ya me empiezo a distraer un poco. Entonces, esta también estaría incorrecta, ¿verdad? Y la D, solo la vacuna contra la hepatitis B, que obviamente tampoco es. Entonces, ¿sería cuál? La A, ¿verdad? La penta, IPV, neumococo y rotavirus. Entonces, acá está otra vez nuestro esquema, acá con dibujito, para los que le gustan los colores, y ahí vas a ver, ¿no? Es lo mismo que está en la tabla que yo les he presentado. Entonces, acá está en los 2 meses, rotavirus, antineumococo, penta, IPV. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí lo pueden seguir revisando. Pregunta número 10. Una niña de 4 años llega a consulta para su chequeo de rutina. Tiene 4 años. En la historia clínica se indica que ha recibido todas las vacunas del esquema nacional de vacunación y la madre se pregunta si es necesario un refuerzo de alguna vacuna. ¿Qué vacunas debe recibir la niña en este momento? A. Vacuna contra la fiebre amarilla, sarampión, rubiola y polio. O sea, a los 4 años, ¿de qué le tengo que vacunar? Fiebre amarilla, no, fiebre amarilla 15 meses, sarampión va a operar a los 12 meses, nada que ver, ¿no? B, refuerzo de la difteria, tétano, pertusis, bueno, a los 4 años hay el último refuerzo, ¿te acuerdas? Entonces, hay a los 18 meses y a los 4 años, ya puede ser polio, sarampión, rubiola, varicela, no, nada que ver, esas no van a los 4 años. Refuerzo de la DPT y polio, muy bien, esta sí calza, pero ¿qué polio es? ¿IPV o polio vía oral? 4 años, la única que era vía oral era a los 4 años, ¿te acuerdas? Entonces, acá habría, bueno, que completarle polio vía oral, pero está dentro de lo correcto. La última, BCG, hepatitis B, nada que ver, pues no, obviamente BCG es de nacido, así que no va por ahí. Entonces, la respuesta sería la C, polio y DPT. Igual acá, ¿no? 4 añitos, DPT, APO e influenza. Ahora, acuérdense pues que cuando uno ve estas gráficas hay que tratar de buscar las últimas porque a veces encontramos en la web y no te ponen de qué año provienen, ¿no? Puede haber algunas diferencias, simplemente que, como yo ya les he explicado, en qué punto se incide que ha cambiado la normativa, entonces uno simplemente lo interpreta de la forma más correcta, ¿ya? La respuesta sería la C. Pregunta 11. Una niña de 15 meses se presenta para recibir las vacunas correspondientes al calendario de inmunización. 15 meses. La madre menciona que la niña tiene un historial de alergia severa a la proteína del huevo con una reacción a la vacunación a los 12 meses. Ok, a ver, tiene 15 meses y ha tenido un problema de alergia severa a la proteína de huevo cuando la vacunaron a los 12 meses. A los 12 meses que le tocaba su sarampión, papera, rubiola. Entonces, supongo que ahí ha hecho un problema de anafilaxia, ¿no? Porque es alérgica severa. Ahora tiene 15 meses y ¿qué le toca a los 15 meses? La antiamarílica. El niño no ha tenido antecedentes de reacciones alérgicas graves a otras sustancias y no presenta signos de enfermedad aguda en el momento de la consulta. ¿Cuál de las siguientes vacunas debe evitarse en este niño debido a su alergia a la proteína del huevo? A, la difteria, tétano, pertussis, B, contra el rotavirus, C, antiamarílica o contra la SPR. Lógicamente no le vas a poder volver a colocar ninguna de las que están contraindicadas en la alergia a la proteína del huevo. ¿Cuáles eran? Antiamarílica, SPR y virus influenza, ¿no es cierto? Pero como ahorita tiene 15 meses y le toca la antiamarílica, esa es la que deberías evitar, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería la C. Vacuna contra el SPR, claro, no lo vas a volver a vacunar, pero en el esquema de vacunación tampoco no contempla volver a colocar una SPR, así que por ahí pues no hay mucho problema, ¿no? Mejor dicho. Muy bien, continuamos chicos. Entonces, alergia a la proteína de huevo, fiebre amarilla, influenza y sarampión, papera y rubiola. Avanzamos. Pregunta 12. Una madre con mucho ausentismo a los controles de crecimiento y desarrollo. Acude con la finalidad de regularizar la vacuna contra el rotavirus, ya que nunca ha sido administrada. El niño actualmente tiene 10 meses. ¿Cuál sería la indicación pertinente? A ver, una madre que no ha llegado a sus controles acude con la finalidad de regularizar la vacuna contra el rotavirus. Ay, perdón. Ya, le faltó, ¿no es cierto? Y el niño ahorita tiene 10 meses. Ok, ¿cuál sería la indicación? Y la mamá toda pilla quiere que tú lo vacunes a los 10 meses.
A, administrar la vacuna con total normalidad. B, diferir hasta los 12 meses. C, la vacuna solo se administra hasta los 8 meses. D, solicitar evaluación previa a la administración. Entonces, ¿qué dijimos? Que la vacuna rotavirus tiene un tiempo máximo de inoculación que debe ser hasta antes de los 8 mesecitos. Entonces, como este chibolo tiene 10, no hay sentido, hay que explicarle a la madre que ya su niño estuvo expuesto de forma natural, ya ha generado inmunidad, no ha habido mayor problema, entonces ya no le corresponde. Lamentablemente ya no le corresponde. Entonces la respuesta es la C, ¿no? Y acá está, cuando tú ves en la pesquisa, en la parte de rotavirus de la norma técnica, acá te lo pone, ¿no? Edad de inicio 2 meses, el intervalo entre ambas dosis debe ser 2 meses, mínimo de 4 semanas, si es que no, como ya lo hemos mencionado, y te dice edad máxima de administración de las 2 dosis a los 8 meses. Entonces, para que la última esté inoculada antes de los 8 meses, la previa tiene que ser 2 meses antes. ¿No es cierto? Sí se entiende esa idea, ¿no? Muy bien, la respuesta es la C. Pregunta número 13. En el caso de la administración de vacunas tipo virus vivo atenuado que no se han podido colocar de manera simultánea, ¿cuál es el intervalo mínimo para administrar la segunda vacuna? Entonces, esto también ya lo explicamos, ¿no? Si son 2 tipos virus vivos, podríamos ponerlo juntas, perfecto, no hay problema, pero si no pude, la segunda tengo que esperar 4 semanas o un mes. La respuesta sería la B. Y acá está, pues, ¿no? Ya acá decía un mes de intervalo. Acá está otra vez, ¿no? Mira, acá otra vez apareció lo de las, yo creo que se ha movido, pero bueno, en fin, igual era cuáles son los vivos y los muertos, tanto de origen bacteriano o viral, ya lo hemos visto. Pregunta número 14. Un adolescente de 13 años acude a consulta para su primera dosis de la vacuna contra VPH. Ya, un adolescente de 13 años. La madre está preocupada por los posibles efectos secundarios y la eficacia de la vacuna. El pediatra debe informarle sobre las recomendaciones de la vacunación contra el VPH en el contexto de la normativa peruana. Según el Esquema Nacional de Vacunación del Perú, ¿cuál es la recomendación correcta para la vacunación contra la VPH? A. La vacunación contra la VPH se recomienda únicamente para las mujeres de 13 años en una única dosis. Hemos dicho que 2022 en adelante se incorpora a los varones, así que esta no podría ser. B. La vacunación contra el VPH se recomienda para todas las niñas de 9 a 13 años con un esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses. Ok, acá, hasta hace una última actualización de la norma técnica, hubiéramos podido tal vez colocar esto, ¿no? Pero ya no es así. Ahora hemos dicho que es una sola dosis tanto para varones como para mujeres, así que esto no podría ser. La vacunación contra el VPH se recomienda para aquellos desde los 9 hasta los 13 años y debe administrarse en dosis única. Muy bien. O sea, acá hablan en general, ¿no? No dicen varones o mujeres porque ambos ahora se deben vacunar. Y el tiempo es de 9 a 13 años. La vacunación contra el VPH solo está indicada con mujeres con actividad sexual, no. Y además justamente la idea de la vacunación de VPH es que sea antes del inicio de la actividad sexual, ¿no? Donde obviamente ahí va a generar el propósito que es la protección contra las formas graves que uno puede desarrollar cuando está expuesto y contagiado al virus de la VPH. Entonces la respuesta es la C. Y justamente por eso se escoge este grupo etario entre 9 y 13 años, donde se entiende que todavía no han iniciado la vida sexual. ¿Para qué serotipos de VPH me protege la vacuna que nosotros colocamos en nuestro país? Nos protege contra los serotipos 6, 11, 16 y 18. El serotipo 6 y 11 está relacionado con las verrugas genitales por VPH. Y el serotipo 16 y 18 es el que está relacionado con el cáncer de cervix, que puede ser tanto como cáncer de cervix o como aparición de los NIC, ¿no? De grado 1 y 2, ¿no? O sea, los serotipos 16 y 18 están relacionados a los NIC 1 y 2 y algunas veces estos van a virar a cáncer de cervix. Y por otro lado, el 6 y 11 que va o está relacionado a la aparición de verrugas genitales. Conclusión, que serotipos 6, 11, 16 y 18, que desde ya son pues los serotipos más que pueden generar mayor daño. Y por último, la última pregunta, 15, la linfadenitis supurativa es un SAVI severo atribuido a la siguiente vacuna. ¿Qué es una linfadenitis supurativa?
una infección purulenta de los ganglios, ¿no? Entonces, esto se ve o se ha reportado como un ESAVI severo ¿de cuál? De la BCG, de la DPT, de la pentavalente o de la IPV, de la BSG, ¿no? Que a veces puede hacer una inflamación regional de los ganglios, a eso se le llama BCGitis, pero a su vez eso también existe el potencial de que se infecte dándonos una linfadenitis supurativa, lo cual es sumamente infrecuente, ojo, súper raro, pero igual está reportado, así que eso ha sido motivo de esta pregunta. Muy bien, entonces con eso terminamos, chicos. Muchas gracias. ¿Alguna consulta o duda? Me hace saber.